Descubrí a mi prometido teniendo relaciones con mi hermana, mientras estoy embarazada, y mañana voy a revelar todo en nuestra reunión familiar. No sé en qué momento todo se fue a la mierda. Hace 3 semanas estaba emocionada porque descubrí que estaba embarazada de nuevo. Pensé que por fin estábamos construyendo la familia que siempre quise. Fui tan estúpida. Al día siguiente, él cambió. De repente, se volvió distante, evasivo. Empezó a llegar tarde, pegado a su teléfono, como si esconderme algo se hubiera convertido en su nueva misión de vida. Al principio intenté ignorarlo. Me repetí que eran ideas mías, que las hormonas del embarazo me estaban volviendo paranoica. Pero no, mi instinto me gritaba que algo no estaba bien. Y tenía razón. No sé qué me dolió más, descubrir su infidelidad o enterarme de que la otra persona era mi propia hermana. Esa misma hermana que toda la vida me hizo sentir que no valía lo suficiente, que se burlaba de mí a mis espaldas mientras fingía ser la hermana mayor perfecta frente a todos. Me llamaba tonta en sus mensajes con él, se reían juntos de lo ingenua que era. Y lo peor, ella supo antes que yo que estaba embarazada. Él le contó antes de hablar conmigo. Bromeaban sobre lo difícil que sería criar otro hijo, como si yo fuera un problema, una carga. Como si mi bebé no fuera más que un inconveniente en su jueguito sucio. Me sentí enferma. Me dieron ganas de vomitar, de gritar, de romperlo todo. Pero él me miró a los ojos y lo negó todo. Me llamó exagerada, hormonal. Y ella, como si nada, me escribió para decirme que me callara, que dejara de ser dramática. Pero ya no pienso callarme. Mañana tenemos una reunión familiar, irónicamente para celebrar mi embarazo. No voy a fingir que no sé la verdad. Voy a mostrarle a toda mi familia quiénes son en realidad. No me importa si todo se incendia en el proceso. Se creen muy listos. Se creen que porque soy callada, porque nunca causo problemas, voy a tragarme esto y a fingir que no pasó nada. Pues no. Ya no más. No dormí en toda la noche. ¿Cómo podría? Tenía la cabeza llena de imágenes que no quería ver, de palabras que no quería recordar. Intenté cerrar los ojos, respirar hondo, pensar en cualquier otra cosa, pero cada vez que lo hacía, volvía a ver sus mensajes, su burla, su traición. Él durmió como si nada. Como si no acabara de destrozarme la vida. Se dio la vuelta, respirando tranquilo, mientras yo lo miraba desde el otro lado de la cama, con el corazón en llamas. Pensé en despertarlo. En levantarme y gritarle en la cara todo lo que tenía atravesado en la garganta. En golpearlo, en sacudirlo hasta que entendiera lo que me había hecho. Pero no. No iba a darle esa satisfacción. Ya no le iba a dar nada. Cuando por fin amaneció, me levanté sin hacer ruido. Fui al baño, me miré en el espejo y casi no me reconocí. Tenía los ojos hinchados, la piel pálida, el cuerpo tenso. Me pasé las manos por la cara y respiré hondo. Hoy era el día. Mi mamá me mandó un mensaje temprano, preguntando si todo estaba bien. Seguramente había notado que algo andaba mal en los últimos días. Le respondí con un simple sí, nos vemos en la tarde. Afuera, él ya estaba despierto, en la cocina, preparándose un café como si fuera un día cualquiera. Me miró de reojo, pero no dijo nada. Lo mismo de siempre, silencio cuando le conviene, indiferencia cuando le incomoda. Mi hermana también mandó un mensaje. No hagas una escena hoy, en serio, maduren de una vez. Hija de pu. Cerré el chat sin responder. Que disfrutara su última mañana de tranquilidad. Pasé el resto del día preparando todo. Guardé las capturas de pantalla en mi teléfono, asegurándome de tenerlas listas para cuando llegara el momento. Revisé los mensajes, los audios, los registros de llamadas. Tenía suficiente para acabar con los dos. Mi hija corría por la casa, ajena a todo, feliz, emocionada porque íbamos a ver a la familia. Me rompió el alma verla así, tan inocente, sin saber que su mundo estaba a punto de cambiar. Por un momento, sentí miedo. ¿Qué pasaría después de esto? ¿Cómo iba a criar sola a mis hijos? ¿Cómo iba a enfrentarme a todo lo que venía? Pero entonces lo vi a él, tranquilo, sin culpa, sin miedo. Y recordé por qué estaba haciendo esto. Ya no había vuelta atrás. Ya por fin, había llegado el momento en el que estábamos todos reunidos, celebrando lo que se supone que sería una gran fiesta para mí y nuestro bebé. Estaba muy nerviosa pero no iba a dejar que esto se quedara así, ya era suficiente con todo lo que me estaban haciendo, no podía aguantarlo más. El aire en la sala se volvía más pesado con cada minuto. Tal vez solo era mi respiración, agitada, contenida.
Veía sus rostros moverse entre risas y conversaciones triviales, como si el mundo siguiera girando, como si todo estuviera en orden. Pero no lo estaba. No para mí. Mi madre sonreía mientras hablaba sobre el bebé. Mi padre masticaba en silencio, atento a la charla. Alguien en la esquina contaba una anécdota graciosa que hizo que varios soltaran carcajadas. Y ellos estaban ahí. Mi hermana, con su falsa alegría, su mirada llena de suficiencia, su copa de vino en la mano. Mi prometido, relajado, fingiendo ser el hombre ideal, el que todos admiraban. Nada en su comportamiento delataba la traición. Nada indicaba el infierno que yo había estado viviendo en silencio. Sentí el calor subir por mi pecho, como si mi propia sangre hirviera en mis venas. No podía seguir sentada, no podía seguir escuchándolos, no podía fingir por un segundo más. La farsa debía terminar. Deslicé la mano hasta mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Todos se giraron al notar el movimiento, sus miradas expectantes, confundidas. El peso de las palabras que llevaba dentro me presionaba el pecho, como si intentara sofocarme desde adentro. Pero ya no iba a callar. Mis dedos se movieron con precisión, desbloqueando la pantalla, abriendo las conversaciones que había leído una y otra vez en las últimas semanas. Mensajes llenos de desprecio, de burla, de secretos que nunca debí descubrir. Ahí estaban, a la vista de todos. Pruebas irrefutables de lo que me habían hecho. Las expresiones alrededor de la mesa cambiaron. La confusión se convirtió en incredulidad. La incredulidad en horror. Vi el color desaparecer del rostro de mi madre, vi la mandíbula de mi padre tensarse, vi el temblor en las manos de mis tías mientras se llevaban los dedos a la boca. Y vi el pánico en ellos. Mi hermana se puso rígida, su postura pasó de confiada a defensiva en cuestión de segundos. Su piel, antes radiante, se tornó pálida, sus labios se abrieron levemente, buscando palabras que no encontraba. Mi prometido se removió en su asiento, parpadeando rápido, atrapado. Buscó mi mirada, quizás esperando encontrar piedad en ella. No encontró nada. La tensión en la habitación se volvió insoportable. Un vacío absoluto reemplazó las voces, los murmullos, las risas. Solo el sonido del teléfono sobre la mesa, con cada notificación iluminando la pantalla, recordando la verdad que ya no podía esconderse. Empecé a leer las partes más impactantes de los mensajes que encontré entre ellos dos. Se burlaban de mí, bromeaban sobre que yo no me daba cuenta de nada y decían que me lo merecía. Tenía marcas de tiempo que demostraban que él se estaba escabullendo con mi propia hermana mientras yo estaba en casa con mi hija. Mi hermana se puso de pie y me acusó de mentir, con voz defensiva y en un tono bajo. Pero seguí leyendo. Los mensajes hablaban por sí solos. Le conté cómo le había contado sobre mi embarazo antes de siquiera hablarlo conmigo y cómo se rieron de mi estrés por criar a otro niño. Mi prometido trató de desestimarme, alegando que estaba exagerando y malinterpretando la situación debido a mi estado emocional de embarazo. Incluso culpó a mi salud mental. Para entonces, salió furioso de la habitación y mi hermana comenzó a llorar. Mi padre se quedó mirando al suelo, en silencio, mientras mi madre parecía horrorizada. Finalmente, mi hermana se enojó y salió furiosa, gritando que yo era una mentirosa dramática que exageraba todo. Ahora empiezan las consecuencias. Mi prometido, o mejor dicho, mi exprometido, me ha estado enviando mensajes de texto sin parar. En un momento, dice que lo siente, al siguiente, me culpa por humillarlo. No muestra ningún remordimiento genuino. Simplemente está enojado porque lo denuncié. Mi hermana me insulta, dice que arruiné su imagen y se niega a asumir la responsabilidad. Insiste en que estoy inventando un drama. Sinceramente, ni siquiera sé si siguen viéndose o si se culpan mutuamente por haber sido descubiertos. Sea como sea, su secreto ha salido a la luz y eso es todo lo que quería. Ahora estoy hablando con un abogado porque este hombre apenas contribuía económicamente antes. Tengo que proteger a mi hija y asegurarme de no tener nunca un hijo con él. Solo la idea de criar a 2 niños sola me aterroriza. A veces me siento entumecida y descorazonada, pero también siento una extraña sensación de alivio. Al menos ahora todo el mundo sabe la verdad. Lo expuse todo ese día en la sala de estar, pero al menos ya no me pisotean en silencio. Mi hermana y mi exprometido ya no pueden reírse a mis espaldas. Sí, es probable que las cosas se compliquen. Es posible que les mientan a otros familiares, a gente que conocemos en común, o que tergiversen la historia. Pero me alegro de haberme negado a quedarme callada. Lo único que puedo hacer ahora es centrarme en lo positivo,
hablar con mi abogado y seguir adelante. Será doloroso, pero haré todo lo que esté a mi alcance para construir un nuevo futuro en mis propios términos, lejos de esta gente. Mi mejor amiga quiso ser amigos con derechos pero casi se embarazó. Comenzó cuando estaba en cuarto de secundaria, no era tan popular en la escuela, pero tuve una novia a la que terminé porque no funcionaba. A finales del año 2022 conocí a una chica a la que llamaremos Janelle. Ella era alegre y divertida, pero cuando empecé a hablar con ella, había perdido todo eso. La razón era porque su novio, que estaba en nuestra misma clase, le había sido infiel con una de nuestras compañeras, que se llamaba Valeria. Todos lo sabían, pero nadie quiso decir nada. Bueno, nos juntamos porque habíamos pasado por una ruptura y queríamos ver a quién le había ido peor. Agarramos confianza y pronto nos hablábamos por Messenger todos los días. Esto fue hasta principios del 2023, cabe recalcar que los dos no habíamos salido nunca como en una cita ni nada de eso, donde ya éramos mejores amigos. Teníamos varias cosas en común y eso como que nos atraía más. Comenzamos nuestro último año escolar y me senté al final, ella me siguió y se sentó al frente. Antes ya habíamos platicado de dónde no nos sentaríamos. Pasamos muchos momentos juntos, pero como que nuestros compañeros empezaron a sospechar que teníamos algo porque prácticamente no nos separamos en toda la semana. Ya hablábamos con doble sentido en casi todo, y eso era algo preocupante si alguien llegaba a oírnos. Por suerte, no fue así. Pero, entre broma y broma, le pregunté, medio en broma, si podía tocar su trasero, y ella, sin titubear, aceptó. Me quedé sorprendido por su respuesta fría al decirme que sí podía, porque lo hizo con una cara muy seria. Lo toqué, pero retiré mi mano rápidamente. Entonces, ella, medio en burla, me dijo con una voz desafiante, ¿eso es todo? En ese instante, comencé a manosearla y vi en su rostro que lo estaba disfrutando. Eso fue solo el principio, porque, después, día tras día, ella quería que la manoseara. Incluso, después de clases, cuando todos se iban, nos besábamos y luego bajábamos como si nada. Así siguió por 2 semanas. Poco a poco, ella quería subir la intensidad. Me decía que quería que la manoseara en el aula mientras estábamos en clase, porque, según ella, eso era más excitante. No nos descubrieron de milagro. Me gustaba hacerlo, aunque no quería admitirlo. Un día, me enteré de que mi ex también estaba en mi aula. Según lo que escuché, no había asistido porque se había enfermado de algo, aunque no recuerdo qué era. Da igual. La cosa es que empezamos a hablar como antes, y eso, al parecer, no le gustó a mi mejor amiga, Janelle. Ella buscaba la forma de llamar mi atención dándome celos, pero yo no caía en eso. Después, me senté en mi asiento y ella vino. Me preguntó si no era suficiente para mí, que por qué tenía que volver a buscar a mi ex. Luego, me dijo que si quería, podía ver a sus 2 amigas. Obviamente, yo quería más que solo ver, pero cuando estuvo a punto de mostrármelas, se detuvo porque una chica nos estaba mirando desde la ventana. Nos detuvimos, pero al acabar la clase, volvimos a besarnos. Yo, seguro de que me diría que no, le propuse que fuera mi novia, y efectivamente, me dijo que no porque aún no confiaba en tener pareja en ese momento. Seguimos con lo nuestro hasta que un día nos descubrieron besándonos. A nuestro grupo no le cayó bien la noticia, porque su ex, que prácticamente era un chico popular, no se lo tomó nada bien. Por suerte, no pasó nada grave. Seguimos teniendo de todo, menos el delicioso, pero me permitía tocar casi todo su cuerpo hasta que, a principios de noviembre, cuando teníamos las Olimpiadas, me había quedado como voluntario para ayudar con la organización. Éramos 4, 2 chicos y 2 chicas. Nos fuimos a la casa de un compañero para hacer algunos adornos y preparativos. De la nada, Janelle apareció en la casa. No sabía que también se había ofrecido como voluntaria, y ella tampoco esperaba verme ahí. Cuando estuvimos los 4, empezamos a hacer las manualidades. Se puso a mi lado, pero en vez de sentarse, se quedó de pie mientras trabajaba. En un momento, sentí como sostenía mi mano y la ponía sobre su trasero. No le dije nada y simplemente atiné a manosearla. Los demás no se dieron cuenta, y así seguí tocándola por unos 30 minutos, hasta que una compañera tuvo que irse. La otra persona la acompañó por insistencia de Janelle, dejándonos solos. Fue entonces cuando me confesó que había estado enamorada de mí, pero que no quería una relación. Me dijo que quería agradecerme por lo que había pasado entre nosotros. Empezamos a besarnos como locos, y ella quería tener intimidad. ¿Continuará? Siguiendo con lo antes dicho,
íbamos a dar el siguiente paso. Se sentó sobre mis piernas, mirándome fijamente, pero me detuve porque anteriormente me habían dicho que tenía pareja. No lo había creído, porque siendo su mejor amigo, nunca me había dicho nada al respecto. Le pregunté directamente si tenía novio. En ese momento, se paró y simplemente se fue sin decir nada. Me quedé solo en la casa de mi compañero. Intenté seguirla, pero cuando salí, ya se había ido. Esa noche pensé mucho en lo que había pasado. No pude dormir bien. Al día siguiente, al llegar a clases, la vi justo enfrente de mí contándole a su amiga cómo había conocido a su novio y que llevaban 3 meses saliendo. Mi mente se quedó en blanco, pero sentí como mi cuerpo se movía solo hasta que me senté en mi carpeta y me hice el dormido, aunque en realidad no dejaba de pensar en lo que había ocurrido el día anterior. Como estaba en el último asiento, nadie se percató. En el recreo, ella llegó a mi asiento y, como si nada hubiera pasado, empezó a hablarme. Yo solo atiné a seguir fingiendo que dormía. Pero entonces se acercó más a mi oreja y me susurró. Te espero en el parque. Seguí haciéndome el dormido y ella se fue. A la salida, fui al parque, pero antes de llegar, la vi con quien creía que era su novio. Estaban esperando a alguien, eso era evidente. En ese momento, simplemente seguí de largo y me fui a mi casa. No sé por qué me chocó tanto, si solo éramos amigos, pero no podía dejar de pensar en lo que pasó. ¿Qué habría sucedido si no le hubiera hecho esa pregunta? Estuve así toda la noche, hasta que, alrededor de la 1 de la madrugada, me escribió una compañera. Al principio, no le di importancia, pero cuando vi su mensaje, me quedé helado. Sé lo que hay entre tú y Janelle. No sé cómo lo sabía, pero al hablar conmigo, me contó que la habían visto con su novio en un centro comercial. Incluso me envió una foto. Igualmente, le escribí que no me importaba, pero ella sabía cómo nos mirábamos y cómo nos tratábamos todos los días. Pensaba que teníamos una relación, aunque nada estaba más lejos de la realidad. Esperé un rato a que me respondiera, pero no pasó. Al día siguiente, mi mejor amiga se acercó a hablarme, pero en ese momento me escribió la compañera con quien había hablado antes, pongámosle Kiara. Me habló en el aula. Era bastante linda, algo en lo que no me había fijado antes, pero daba igual. Me había ayudado en ese momento porque no tenía ganas de hablar con Janelle. Sabía que no podía evitarla para siempre, solo estaba ganando tiempo. Nuestra confianza empezaba a decaer, ya casi no compartíamos nada. Cuando salimos al recreo, me agarró de la mano y no me soltó hasta que todos hubieran salido. Me rogó que hablara con ella, pero no quería hacerle caso. Aún así, se aferró a mí. Accedí a su petición porque todos ya nos miraban raro. Le pedí que fuera breve, y entonces me reclamó porque la evitaba tanto. Solo atiné a no responder, pero ella seguía presionándome. Le dije que nunca me había contado que tenía novio, pero su respuesta fue: no te conté nada porque temía que nuestra relación no fuera la misma. Eso me sorprendió, pero al mismo tiempo me culpó por lo que había pasado aquel día. Supuestamente, la había pasado tan mal que su novio terminó consolándola en sus brazos. Claro, no le había dicho lo que realmente pasó ni lo que casi hicimos. Ya no quise hablar con ella, pero me agarró de la mano y me inclinó hacia su boca, donde ya no podía apartarme. Entonces, me susurró al oído. ¿Quieres hacerlo? No sé por qué no dije nada, pero le seguí la corriente y terminamos haciéndolo a medias en un salón al lado de los baños, que era como un almacén. Solo fue un breve momento, porque recordé que tenía novio y que solo me estaba usando como algo más. Mi mente regresó a mi cuerpo, giré para irme, y en ese instante, mientras me daba la vuelta, noté que alguien nos estaba mirando por un pequeño hueco. Solo atiné a salir rápidamente para ver quién era, pero no había nadie. Ella se enojó conmigo por haberla dejado así, pero yo ya me había arrepentido de haberlo hecho, incluso si fue un momento breve. Aún así, la excitación seguía ahí, pero tenía que entrar a clases. No sé cómo, pero estuve así por 3 horas. Mientras tanto, veía cómo ella seguía insinuándose, recordándome con gestos lo que había pasado. No le hice caso. En eso, Kiara vino a hablarme sobre un trabajo que teníamos que hacer. Creo que se dio cuenta de lo que me pasaba, porque se alejaba cada vez que miraba hacia abajo. No quise hablar con ella en ese momento por la incomodidad en la que estaba. Más tarde, tuve otra conversación con Janelle, pero esta vez fue tranquila, sin ningún tipo de afecto. Me explicó que aquel día en el que casi lo hacíamos, lo había hecho como una forma de agradecerme por todo lo que habíamos pasado juntos. Me pasé un poco al decirle que no quería eso,
porque en ese momento me di cuenta de que siempre estuve enamorado de ella, pero nunca la quise ver como más que una amiga. Me rompió el corazón saber lo enamorada que estaba de su novio. Lleno de coraje, le dije que yo también tenía novia. Sin darme cuenta, me metí en un gran problema, porque ella no solo me pidió, sino que me exigió saber quién era. Como no sabía qué hacer, terminé diciéndole que mi novia era Kiara y la convencí para que me ayudara a fingir ser mi pareja. Vi como el rostro de Yanel se puso rojo, lo cual supe que era una mala señal. En ese momento, decidí irme y no querer saber más. Tuve que fingir ser el novio de alguien a quien apenas estaba conociendo desde hacía unas semanas. Para mi sorpresa, Kiara aceptó. Cuando le expliqué el motivo, me dijo que nos había visto mientras lo hacíamos. Me quedé anonadado, pero atiné a sonreír. Me explicó que nos había seguido, pero que no vio mucho tiempo. Aún así, prácticamente quería tener una relación seria hasta que terminara el año, y bueno, fingimos nuestro noviazgo. A finales de diciembre, Yanel me pidió hablar de manera formal. Nuestra confianza ya no era la de antes. Me propuso ser amigos con derechos por 3 semanas. Al llegar a mi casa, me pasé el tiempo pensando y hablando con mis amigos, que, para ser sinceros, son unos descerebrados que en vez de ayudarme, solo me confundían más. Después de darle muchas vueltas, llegué a la conclusión de aceptar, aunque antes le pregunté a Kiara qué pensaba al respecto. Me dijo que le daba igual, siempre y cuando no nos descubrieran. Así que acepté, con la condición de que todo ocurriera únicamente dentro de la escuela. Durante el recreo, las aulas solían quedar vacías, y como la conocía bien, sabía que a ella le gustaba el peligro, arriesgarse hasta el límite. Hicimos algunas cosas, pero nunca llegamos al extremo de hacerlo realmente, quizás porque aún nos quedaba ese sabor agridulce de la última vez. Así pasaron 2 semanas. La última semana, en la que teníamos que presentar los exámenes, Kiara se me acercó y me dijo que tenía que alejarme de ella, porque se había corrido el rumor de que nos habían visto besándonos. Toda la semana de exámenes me la pasé evitándola. Si me alejé de ella, incluso estando a punto de terminar el año, fue porque Kiara tenía un hermano menor que estudiaba ahí, y no me habría gustado que lo molestaran diciéndole que le habían puesto los cuernos a su hermana. Es algo estúpido, pero así lo pensé en su momento. No volví a acercarme a ella hasta un día antes de terminar el año escolar, cuando los alumnos de un año menor nos hicieron una despedida. Fue un momento emotivo, porque, aunque había sido un año confuso, también me había llevado buenos recuerdos. Cuando llegó el momento de los abrazos, primero abracé a mis amigos y luego a Kiara. Para mi sorpresa, ella me dio un beso. Me pareció raro, de verdad raro, pero no le di más vueltas. Entonces apareció Yanel y me sorprendió abrazándome por detrás. Al principio no sabía quién era, pero luego reconocí su aroma. Cuando me giré para verla, me abrazó apresuradamente. En ese instante, nos llamaron para guardar unas cartas que habíamos escrito, las cuales serían colocadas en una cápsula del tiempo que se abriría en 2032. Mis compañeros nos dejaron solos, aunque Kiara seguía detrás. Si no fuera por su amiga, probablemente no se habría ido. Cuando, finalmente, estábamos completamente solos, sentí como comenzaban a caer sus lágrimas. No quise mirarla, pero la sentí claramente. Entonces, me dijo algo que hasta el día de hoy recuerdo con exactitud. ¿Ya no me quieres? Lo di todo por ti. ¿Acaso no sabes cuánto sufrí con tu desprecio? Te odio, te odio, te odio 7 veces. Pero también te quiero. Yo llegué a amarte, pero me sentía tan insegura porque tú seguías pensando en ella. Yo te odio, odio, odio. Mientras hablaba, me daba pequeños golpecitos en el pecho. Me quedé en shock, sin saber qué decir. Solo atiné a abrazarla y no soltarla. Estuvimos así por casi 4 minutos. No quería soltarme, pero yo le pedí disculpas. Y fue en ese preciso momento cuando nos besamos por última vez. Lo que no sabíamos era que un profesor, prácticamente el chismoso del colegio, nos había visto. No me enteré en ese instante, pero luego supe que el muy HDP se lo contó a nuestra tutora. Nos habló sobre cómo hay un tiempo para todo, pero eso no fue lo peor. Lo realmente complicado fue que este profesor conocía al novio de Yanel, ya que era un exalumno que se había transferido. Ahí fue cuando todo se complicó de verdad. Yo prácticamente no supe nada hasta la noche, cuando Yanel me escribió y me explicó todo. Para ser sincero, en ese momento no le di importancia. Pero al último día, cuando tuvimos la chocolatada de despedida, todo lo que había pasado durante el año nos cayó encima como un balde de agua fría.
Yanel me citó en el parque para decirme que su regla no llegaba. El peso de la confesión de Yanel sobre el posible embarazo se instaló como una sombra permanente. Los días se hicieron más largos, las clases más pesadas. El silencio entre nosotros era un muro, cargado de miedo y de las preguntas que no nos atrevíamos a formular. La incertidumbre carcomía cada uno de mis pensamientos, mientras intentaba imaginar cómo sería mi vida, nuestras vidas, si la prueba resultaba positiva. La noticia, inevitablemente, se filtró. Las miradas furtivas, los cuchicheos en los pasillos, las sonrisas maliciosas, todo apuntaba a que el secreto ya no era nuestro. Y entonces, llegó el estallido. Una tarde, mientras esperaba a Yanel a la salida de clases, escuché gritos provenientes del aula de historia. La voz de David, su novio, resonaba con una furia descontrolada. Me acerqué con cautela, y las palabras que llegaban a mis oídos me helaron la sangre. David sabía. Alguien, probablemente el profesor chismoso, le había contado todo. La confrontación fue inevitable. David salió del aula como una tromba, con el rostro desencajado por la rabia. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí, y supe que no habría escapatoria. Sin mediar palabra, se abalanzó sobre mí, dispuesto a descargar toda su frustración y su dolor. Los golpes fueron rápidos y certeros, y en cuestión de segundos me encontré tirado en el suelo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en mi boca. La pelea fue corta pero brutal, y terminó con la llegada de los profesores, que nos separaron a duras penas. Pero el daño ya estaba hecho. La amistad con Yanel, la posibilidad de un futuro juntos, todo se había desmoronado. La confianza se había roto, y las heridas, tanto físicas como emocionales, tardarían mucho en sanar. El instituto, antes un lugar de aprendizaje y camaradería, se había convertido en un campo de batalla, donde las traiciones y los rencores se cobraban su precio. Y yo, en el centro de la tormenta, solo podía lamentar las decisiones que me habían llevado a este punto, un punto sin retorno, donde la soledad y el arrepentimiento eran mis únicos compañeros. Y al final, el escándalo no fue necesario porque Yanel no estaba embarazada. Por fortuna. Mi novio de 6 años, que me engañó, ahora es un empresario exitoso que lleva una hermosa niña del brazo. ¿Cómo es esto justo? Conocí a Elliot cuando estábamos en 8º grado. En ese momento, no sabíamos nada sobre las complejidades de la vida adulta, de las relaciones, de los compromisos. Todo era más sencillo, las preocupaciones no iban más allá de aprobar los exámenes o decidir qué ropa usar para el fin de semana. Me acuerdo de cómo las horas de clase se pasaban rápido, porque siempre estaba esperando el momento en que nos veríamos después. Cada receso, cada pequeño rato libre era una excusa para compartir algo con él. Y aunque parecía que solo éramos amigos, algo dentro de mí me decía que aquello podía convertirse en algo mucho más grande. Al principio, nuestra amistad fue pura, sin segundas intenciones, y ese fue el mejor comienzo que podríamos haber tenido. Nos conocíamos tanto que nuestras conversaciones fluían sin esfuerzo. No era como esas relaciones forzadas que a veces se ven en los adolescentes, donde uno tiene que impresionar al otro todo el tiempo. Lo bueno de nuestra amistad era que podíamos ser completamente nosotros mismos, sin máscaras, sin preocupaciones por lo que el otro pensara. Pronto, esos pequeños momentos de complicidad se fueron transformando en algo más, una química innegable que no sabíamos cómo manejar. Un año después, en 9º grado, nos dimos cuenta de que no éramos solo buenos amigos. Nuestras miradas se alargaban un poco más de lo normal, nuestros abrazos se sentían más intensos. No fue un gran momento de revelación, no hubo palabras especiales ni fue un te quiero sorpresivo. Fue algo natural, que surgió con el tiempo. Cuando decidimos comenzar a salir, lo hicimos porque ambos sabíamos que esto tenía sentido, porque ya no podíamos imaginar la vida sin el otro. Nos convertimos en esa pareja que todo el mundo envidiaba, aunque ni siquiera lo sabíamos. Nadie nos decía directamente que éramos perfectos, pero había una mirada en los ojos de nuestros amigos y familiares que nos lo confirmaba. Y no es que nos gustara presumir nuestra relación, de hecho, siempre fuimos bastante discretos, pero el amor que compartíamos nos unía de tal manera que nada más importaba. Los dos nos entendíamos con solo una mirada, sabíamos lo que el otro pensaba antes de que dijera una palabra. Eran como esos romances de las películas, solo que esta era nuestra propia historia. No estábamos en un cuento de hadas, pero para mí, era lo más cercano a la perfección. Pasaron los años, y nuestro amor seguía creciendo.
Llevábamos ya casi 3 años de novios cuando comencé a darme cuenta de que, aunque ambos estábamos decididos a estar juntos para siempre, había algo en el aire que me hacía pensar más allá. Era como si, sin proponérnoslo, ya comenzáramos a soñar con un futuro juntos. Hablábamos de lo que haríamos después de la universidad, de qué lugares nos gustaría visitar, incluso discutíamos sobre los nombres que le pondríamos a nuestros hijos. Los temas de conversación eran más profundos, más serios. No era solo sobre la fiesta de fin de semana o la próxima salida con amigos. No, estábamos construyendo una vida juntos, un futuro que solo podíamos ver los dos. La universidad fue una etapa difícil para ambos. Nos desafiaba tanto académicamente como emocionalmente, pero estábamos dispuestos a superar cualquier obstáculo juntos. Había momentos en los que no podíamos vernos por días, pero no importaba. Sabíamos que nuestro amor no dependía de la cantidad de tiempo que pasáramos juntos, sino de cómo nos apoyábamos en cada paso que dábamos. Ambos teníamos sueños y aspiraciones, pero siempre sabíamos que estaríamos ahí el uno para el otro. Yo lo apoyaba en sus estudios y en sus proyectos, y él hacía lo mismo por mí. Nunca me preocupé por lo que podría pasar, ni por las tentaciones que otros podrían ofrecerle. Para mí, él era perfecto. A veces, cuando las dudas de la vida me invadían, pensaba en cómo nos habíamos conocido, cómo habíamos crecido juntos. Y no podía imaginarme con nadie más. Nos conocíamos tan bien que, incluso sin palabras, podíamos adivinar lo que el otro necesitaba. La forma en que nos mirábamos, la manera en que nos reíamos, todo era tan natural. Había una conexión profunda, algo que no se puede describir con palabras, pero que se siente en cada gesto. Y todo eso me hacía pensar que nuestra relación era irrompible, que nada podría separarnos. La idea de un futuro juntos parecía tan segura que ya no cabía ninguna duda en mi mente. Estábamos construyendo algo hermoso, algo real. Quizás por eso me resultó tan difícil asimilar lo que sucedió después. Mi confianza era ciega, casi ingenua. No pensaba que, después de tantos años, algo pudiera destruir lo que habíamos construido. Pero claro, la vida nunca es tan simple. No estábamos preparados para lo que vendría. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Como si fuera ayer, la tarde en la que Elliot vino a verme se grabó en mi memoria para siempre. Fue una noche cálida, un poco húmeda, típica de finales de mayo. Estaba estudiando para uno de los exámenes finales más importantes de mi carrera, y había decidido que, por primera vez en semanas, me tomaría un descanso. Me senté en el sofá con mi taza de té, pensando en cómo todo había ido bien en los últimos meses. Nada parecía fuera de lugar, y la vida, al menos hasta ese momento, parecía alineada perfectamente. Elliot llegó alrededor de las 8 de la tarde, como siempre, con su típica sonrisa confiada, la que siempre tenía cuando estaba cerca de mí. Aquel día no era diferente a otros, o al menos eso creía yo. Pero algo en su rostro, algo en sus ojos, me hizo sentir que había algo más. Cuando entró en mi apartamento, no dijo mucho. Simplemente se sentó a mi lado, sin mirarme directamente. Esa actitud me pareció extraña, pero decidí no darle demasiada importancia. Quizá había tenido un día largo, o tal vez estaba cansado por el estudio o el trabajo. Después de todo, ambos estábamos bajo mucha presión. Lo que no sabía en ese momento era que las palabras que estaban a punto de salir de su boca cambiarían todo lo que pensaba sobre nuestra relación. Ella, dijo, como si costara salir de su boca. Anoche, me desperté en la cama de una chica que no conocía. Estaba, desnudo. Mi corazón se detuvo por un segundo. No entendí lo que acababa de escuchar. ¿Acaso estaba soñando? Miré su rostro, esperando ver algún tipo de broma, pero no la había. Estaba serio, casi roto, como si la confesión misma lo estuviera destrozando. No sé qué pasó, continuó con voz quebrada. Me emborraché demasiado, y cuando desperté, no sabía ni cómo llegué allí ni quién era ella. Sus palabras golpearon como una bofetada. Me costaba asimilar la información. No podía creerlo. Mi mente comenzó a procesarlo, pero no encontraba sentido. Elliot, mi Elliot, el chico con el que llevaba años, el chico que había sido mi compañero, mi mejor amigo, ¿había hecho esto? La traición que sentí en ese momento fue tan profunda que ni las lágrimas pudieron reflejarla. No era solo que me había engañado. Era la forma en que lo había hecho, sin importarle lo más mínimo, sin siquiera pensar en lo que podría significar para mí. Y lo peor de todo, esa confesión llegó en el peor momento posible. Esa misma noche tenía uno de mis exámenes más importantes,
algo por lo que me había estado esforzando durante meses. Y allí estaba yo, en shock, procesando la mentira que me acababan de dar. Era como si todo lo que habíamos construido se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Mi mente comenzó a hacer ruido. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Acaso no significaba nada lo que teníamos? ¿Todo el tiempo que habíamos pasado juntos había sido una mentira? Estas preguntas giraban en mi cabeza una y otra vez, y la rabia, el dolor y la confusión se mezclaban como un veneno en mi interior. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Podía sentir la brisa fría en mi rostro, pero nada me tranquilizaba. Ni el aire ni el silencio podían calmar el caos en mi interior. Miraba la ciudad iluminada, pero no veía nada. Todo lo que había conocido, todo lo que pensaba que era real, se evaporaba como el vapor de mi aliento en el cristal. Él me observaba, esperando una reacción. Sabía que lo que había hecho no tenía justificación, y aunque podía ver en su rostro la culpa y la vergüenza, eso no lo hacía menos doloroso. ¿Cómo podría perdonarlo? ¿Cómo podía volver a confiar en él después de todo? Lo siento, de verdad lo siento, dijo, acercándose a mí, pero yo lo interrumpí. No, Elliot. No sé si puedo hacer esto. Mi voz salió temblorosa, pero mi corazón estaba helado. ¿Cómo puedes hacerme esto? Después de todo lo que hemos pasado, después de todos los planes, ¿así es como me pagas? Él intentó tomar mi mano, pero yo me alejé. No quería su consuelo. No quería sus disculpas. No quería nada de él en ese momento. Quería entender cómo se llegaba a esto. Quería entender cómo alguien que había sido mi todo, alguien con quien soñaba con el futuro, podía ser tan fácil de desmoronar. Por favor, perdóname. Sé que no hay excusa. Sé que te fallé. Te amo, y no quiero perderte, dijo, con una desesperación que dolió aún más. Pero ya no podía escuchar. La verdad era demasiado fuerte, demasiado abrumadora. Mi cuerpo temblaba de ira, y mis pensamientos se desbordaban. No había marcha atrás. No había forma de continuar. Al menos, no en ese momento. Finalmente, le dije lo que ambos sabíamos que tenía que pasar. Esto se acabó, Elliot. Se acabó. Me fui a mi habitación, dejándolo allí, quieto, completamente perdido. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, y mi mente no dejaba de gritar en silencio. Todo se desmoronaba, como una torre de naipes. Y en el fondo, una voz me decía que las cosas no serían iguales nunca más. No me acuerdo bien de cómo pasaron los días siguientes. Todo se volvió un borrón. La herida era tan profunda que ni el tiempo parecía poder curarla. Después de aquella noche, los días se alargaron como un mal sueño que no terminaba. Los exámenes, que deberían haber sido mi prioridad, se volvieron secundarios. Mi mente no podía concentrarse. Elliot estaba allí, en cada pensamiento, en cada rincón de mi mente. Intentaba seguir con mi vida, pero algo se había roto de una manera irreversible. La primera vez que lo vi después de nuestra ruptura fue, inesperada. Unos días después, me encontré con él en el campus universitario. Estaba en su coche, estacionado en el mismo lugar donde solíamos esperar para ir juntos a clase. Al principio, pensé que estaba soñando, pero no lo estaba. Estaba allí, parado, como si todo fuera normal, como si nada hubiera sucedido. Su rostro estaba demacrado, y los ojos que antes brillaban de confianza y amor ahora solo reflejaban arrepentimiento y tristeza. Cuando me vio, su expresión cambió. Fue como si todo el peso del mundo le cayera encima. Hola, dijo, con voz suave. Pero no podía mirarme a los ojos. Estaba evitando mi mirada, y eso, de alguna manera, lo hacía aún más doloroso. Yo no respondí. No sabía qué decirle. Las palabras se me atoraban en la garganta, y mis emociones estaban tan revueltas que no podía articular nada coherente. Lo siento mucho, continuó. De verdad, lo siento. No te lo mereces. No sé qué me pasó. No sé cómo pude hacerte esto. Te prometo que nunca más. Su voz se apagó, y me sentí como si todo fuera una película en la que yo no quería estar. Una película triste, donde el protagonista ya no tenía redención. No podía escucharlo. Mi corazón estaba cerrado, y lo que sentía por él se había convertido en un mar de frustración y dolor. Te hice daño, susurró, casi como si intentara convencerme de que todo lo que había hecho había sido un accidente. Pero no era así. No podía ser tan sencillo. No podía simplemente olvidarlo y seguir adelante. Lo que había hecho no tenía excusas. No quiero hablar de esto, Elliot,
le dije, mientras me giraba para irme. Te fallaste a ti mismo. Y a mí. Lo dejé allí, parado en su coche, con la mirada perdida y las palabras sin poder salir de su boca. Pero eso no terminó con mi sufrimiento. Porque, aunque no me importara hablar con él en ese momento, algo dentro de mí comenzó a preguntarse por qué lo hacía. ¿Por qué me seguía atormentando por alguien que me había fallado tan profundamente? ¿Por qué mi corazón seguía buscando respuestas a algo que no podría tener? Esas preguntas eran las que me desgarraban cada día. Al día siguiente, me fui a trabajar. Recuerdo que el día estaba nublado, y el aire parecía tan pesado como la culpa que llevaba encima. Mi trabajo en la cafetería no era el sueño que había tenido en mis años de universidad, pero al menos me distraía. Estaba rodeada de personas que no me conocían, lo que me ofrecía una especie de alivio temporal. Sin embargo, incluso allí, Elliot estaba en mi mente. Cada vez que veía una pareja feliz o escuchaba una historia de amor, me sentía como si fuera invisible, como si el dolor que llevaba dentro no tuviera fin. Mis amigos, los pocos que quedaban, intentaron consolarme. Algunos me llamaron para salir, para distraerme, pero nunca era suficiente. Sus palabras no lograban penetrar mi coraza de tristeza. Había algo en mí que no podía sanar, algo que seguía gritando, pidiendo respuestas que no podía obtener. Entonces, un día, después de semanas sin noticias, mi amiga del colegio, Clara, me escribió un mensaje. Clara era una de las pocas personas con las que había mantenido contacto, aunque tampoco la veía mucho. Nos conocíamos desde hace años, y ella siempre había sido una especie de confidente para mí, incluso cuando Elliot y yo estábamos juntos. Hola, ¿cómo estás? Sé que no hemos hablado en un tiempo, pero quería preguntarte algo, me escribió. Al principio, no entendí lo que quería, pero pronto se lo mencionó. ¿Sabías lo que ha pasado con Elliot?, preguntó, casi con miedo, como si no quisiera que la respuesta fuera tan directa. Lo que vino después fue como una bofetada más. Ella me contó que Elliot, después de la ruptura, había tomado un camino totalmente diferente. Se había enfocado en su carrera, había comenzado su propio negocio y, según lo que Clara había escuchado, estaba logrando un éxito impresionante. De hecho, se había convertido en un empresario muy exitoso, y la gente ya estaba hablando de él. Había dado una entrevista a una revista local, y todos estaban hablando sobre él como el joven emprendedor del momento. Todo en mí se detuvo. La rabia creció en mi pecho, y no sabía si llorar o gritar. ¿Cómo podía ser esto posible? ¿Cómo él, el que me había fallado, el que había roto todo, estaba ahora recibiendo todo lo que yo había soñado para los dos? ¿Por qué él estaba viviendo la vida que siempre habíamos planeado juntos, mientras yo seguía atrapada en la oscuridad de la traición? Cuando leí que Elliot ahora estaba ganando un salario de 7 cifras, mi cabeza estalló. No podía dejar de pensar en cómo me había dejado atrás, mientras él seguía prosperando. Pero lo que más me destrozó fue la última parte de lo que Clara me contó. Él había formado una familia. Tenía una hija, una pequeña niña preciosa, que lo acompañaba en las fotos de sus entrevistas. Era como si todo lo que había sido nuestro se hubiera desvanecido para siempre. Ahora él tenía lo que yo siempre había querido, mientras yo no tenía nada. Las semanas siguientes fueron un torbellino emocional. Mi mente no podía dejar de dar vueltas a la idea de Elliot y su nueva vida. La imagen de él con su hija en el brazo me perseguía a todas horas, como si fuera una sombra imposible de ignorar. Cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba a él abrazando a esa niña, sonriendo feliz con la mujer que ahora formaba parte de su vida. La rabia me quemaba por dentro, pero lo peor de todo era que me sentía impotente. Porque él seguía adelante, mientras yo no lograba levantarme. Mi negocio, que había comenzado con tantas expectativas, seguía avanzando, pero no de la manera en que yo esperaba. El trabajo no era tan satisfactorio como había anticipado, y me encontraba cada vez más atrapada en un ciclo de apatía y decepción. Intentaba enfocarme en el crecimiento profesional, pero mi mente estaba atrapada en ese rincón oscuro de mi corazón que Elliot había dejado atrás. Mis amigos notaron el cambio en mí. Algunos intentaron motivarme a salir más, a disfrutar de la vida, a no quedarme anclada en el pasado. Pero no era fácil. Cada vez que alguien me hablaba de superación personal, de seguir adelante, solo podía pensar en lo injusto que era todo. ¿Cómo era posible que alguien que te traiciona de esa manera terminara con todo lo que tú habías soñado? Sentía que el destino le había dado a él todo lo que yo había deseado, y a mí me había dejado vacía. Me acuerdo de un día gris y lluvioso, cuando decidí hacer algo que no había hecho en años, revisar mis redes sociales.
Estaba acostumbrada a verlas borrado para evitar cualquier tipo de contacto o recuerdo de Elliot, pero, por alguna razón, sentí una curiosidad morbosa. ¿Qué más había de él por ahí? Me metí en su perfil de LinkedIn. Vi que había alcanzado un nivel de éxito que nunca imaginé. Empresas que lo contrataban como consultor, artículos en revistas especializadas, menciones en eventos de renombre. Y lo peor de todo, cada vez que veía sus fotos, veía esa sonrisa confiada, esa expresión de éxito que tan bien le quedaba. No podía evitar sentirme pequeña, como si nunca pudiera alcanzar todo lo que él ya había logrado. Todo lo que habíamos soñado juntos, todo lo que habíamos construido, ahora era un espejismo, una vida que él estaba viviendo sin mí. De alguna manera, me convencí de que todo eso no me afectaba. No me importa, me decía, pero las palabras sonaban vacías. Sabía que me dolía, que me destrozaba ver cómo él estaba logrando todo lo que yo había deseado mientras yo seguía estancada en el mismo lugar. Lo que más me molestaba era que, a pesar de la traición, de la mentira, parecía que él había encontrado la felicidad. Y, en mi caso, las cosas solo parecían empeorar. Una tarde, mientras estaba en mi apartamento sola, con la mente llena de pensamientos oscuros, una notificación de mensaje me hizo sobresaltarme. Era un mensaje de Clara. «Hola, ¿te has enterado de la noticia?», escribía. Sentí que mi corazón se aceleraba. «¿Qué noticia? ¿De qué hablas?», respondí, casi sin querer saber la respuesta. Y lo supe en ese momento, aunque me había preparado para no sorprenderme más por nada relacionado con Elliot. Clara me contó que Elliot no solo estaba con una niña, sino que se había casado con otra mujer. Una mujer que, según las fotos, era el vivo reflejo de lo que él siempre había buscado: exitosa, elegante, segura de sí misma. Parecía que habían formado una familia perfecta, una vida perfecta, mientras yo seguía luchando con los pedazos rotos de lo que alguna vez fue nuestro. La información era como una puñalada en el pecho. El dolor era tan intenso que, por un momento, no supe cómo reaccionar. Me sentí vacía, rota, como si mi vida estuviera hecha pedazos a sus pies. No era solo que él hubiera seguido adelante, sino que parecía que todo lo que había soñado conmigo ahora lo tenía con otra persona. Y me hizo cuestionar si alguna vez fui suficiente para él, si realmente lo había sido. ¿Cómo pudo hacerme esto?, me repetía una y otra vez. Me sentía como una tonta. El eco de la traición resonaba en mi mente. Las promesas, los sueños, todo había quedado en el olvido. Él estaba ahora en un mundo diferente, un mundo en el que yo ya no formaba parte. Me tiré en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo podía seguir adelante? ¿Cómo podía superar esta sensación de estar atrapada en un ciclo de dolor y desesperanza? No quería ser esa persona que viviera su vida en sombras, pero parecía que cada vez que daba un paso hacia adelante, Elliot me arrastraba de vuelta a un pasado que ya no podía cambiar. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que tenía que hacer algo. Tenía que liberarme de su sombra, aunque eso significara enfrentar mis propios demonios. Tenía que encontrar mi propio camino, sin importar lo que él estuviera haciendo. Tenía que recordar quién era antes de que él apareciera en mi vida, antes de que me enamorara de él, antes de que todo se volviera tan complicado. Después de aquella noche, después de la tormenta de emociones y recuerdos, algo dentro de mí cambió. Quizás era el cansancio de estar atrapada en el mismo lugar, de sentir que todo a mi alrededor seguía avanzando mientras yo me quedaba estancada en un pasado que ya no podía controlar. Tal vez era el hecho de que, finalmente, me di cuenta de que no podía seguir permitiendo que Elliot, o lo que él representaba, tuviera el poder sobre mi vida. Lo primero que hice al día siguiente fue levantarse de la cama con una determinación que no había tenido en años. Dejé de lado los pensamientos negativos y me propuse cambiar mi perspectiva. De alguna manera, entendí que, aunque él había sido parte de mi vida, él ya no debía ser el centro de mi mundo. La vida continuaba, con o sin él, y yo debía ser la protagonista de mi propia historia. Decidí empezar de nuevo, pero esta vez con una mentalidad diferente. Ya no iba a compararme con él ni con su éxito. No me importaba que estuviera casado, que tuviera una hija. No me importaba su empresa millonaria ni su fama. Lo único que importaba era mi propio camino, mi propia paz mental. Así que tomé las riendas de mi vida con más fuerza que nunca. Recuerdo que el primer paso fue algo tan simple como arreglarme para salir a caminar. Tomarme un tiempo para mí, solo para respirar, para sentir que podía estar bien en mi propia piel. La primera vez que me miré al espejo con una sonrisa genuina fue un pequeño triunfo. Ya no sentía que mi vida se había detenido,
ya no me sentía atrapada en la imagen de Elliot con su familia perfecta. Durante las siguientes semanas, empecé a hacer cambios pequeños pero significativos. Volví a mis pasiones, a mis hobbies que había dejado de lado porque todo me había parecido demasiado difícil de lograr. Comencé a leer libros que me inspiraban, a ver películas que me hacían sentir fuerte. Incluso volví a hacer ejercicio, algo que había dejado de hacer desde que todo terminó con Elliot. Poco a poco, el dolor fue disminuyendo. Ya no sentía que me ahogaba en una profunda tristeza. Mi negocio, que había comenzado con tantos altibajos, empezó a despegar nuevamente. No era fácil, pero esta vez lo estaba haciendo por mí misma, no por un deseo de demostrarle algo a Elliot. Cuando las cosas comenzaron a mejorar, me di cuenta de que mi vida ya no dependía de su éxito ni de su fallida promesa de amor. Yo estaba en el control. La verdadera liberación llegó cuando entendí que ya no me importaba lo que él estaba haciendo. Había dejado de mirarlo, de espiarlo a través de redes sociales o de preguntar por él a amigos comunes. De alguna manera, eso ya no me afectaba. Ya no me importaba lo que él tuviera. Mi vida estaba tomando un rumbo que era solo mío, sin comparaciones, sin inseguridades. Y fue ahí, en ese punto de mi vida, cuando comencé a ver las cosas con claridad. El dolor por la traición no desapareció de inmediato, pero lo que sí se desvaneció fue la idea de que él estaba ganando y yo perdiendo. La verdad era que yo ya estaba ganando, a mi propio ritmo. Había recuperado mi autonomía, mi capacidad de ser feliz sin depender de nadie más. Me di cuenta de que, quizás, nunca tendría la respuesta a la pregunta que me había torturado tanto: ¿cómo es justo que él esté tan feliz mientras yo sufro? Pero en ese momento entendí algo mucho más importante: la vida no se trata de hacer justicia a los demás, sino de hacer justicia a uno mismo. No se trata de competir, de ver quién tiene más éxito o quién ha sufrido más. Se trata de sanar, de avanzar, de construir lo que uno realmente quiere para sí mismo. Elliot fue una parte importante de mi vida, pero ya no iba a ser la razón por la cual me definiera. Al final, lo que me había roto, también me había dado la oportunidad de reconstruir algo mucho más valioso: mi vida, mi paz, mi felicidad. Así que aquí estoy, escribiendo estas palabras, con una nueva perspectiva y un corazón más fuerte. Ya no me importan las comparaciones, ni las historias que otros puedan contar sobre cómo Elliot llegó a la cima. Lo que me importa es lo que yo estoy construyendo ahora, lo que está por venir. Porque, al fin y al cabo, el único camino que importa es el mío. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si alguna vez te encuentras en un lugar similar, quiero que sepas que todo tiene una salida. El dolor puede ser profundo, pero la recuperación es posible. Y cuando llegues a la otra orilla, te darás cuenta de que lo que verdaderamente importa es lo que tú eres capaz de lograr por ti misma. Y así, mientras el sol brilla nuevamente en mi vida, me doy cuenta de que el verdadero éxito está en ser feliz conmigo misma, y esa es una victoria que no depende de nadie más. Creo que mi marido fue padre de los hijos de su mejor amigo, y ahora uno de ellos se siente atraído por mi hija. Esto comenzó como un pensamiento oscuro e intrusivo del que nunca pude desprenderme, y con el paso de los años se ha convertido en una flor venenosa. Soy una mujer de 42 años. Mi marido, Luke, tiene 43, y también Amy. Conocí a Luke en la universidad, pero él conoce a Amy desde que tenían 7 años. Hacían todo juntos y se entendían a la perfección. Eran los mejores amigos. Siempre insistieron en que eran hermanos sustitutos el uno del otro. Naturalmente, yo, como nueva novia, me sentí un poco amenazada por Amy y su cercanía con Luke, pero ambos me aseguraron que no tenía de qué preocuparme. Que su vínculo no era romántico y que nunca había sido sexual. Que Amy en realidad era solo la hermana que Luke nunca tuvo. Les creí y no tardé mucho en olvidar todas y cada una de las inseguridades que tenía sobre Amy. Ella también se convirtió en mi amiga. Ella ofició nuestra boda. Luke y yo hemos construido una vida maravillosa juntos y siempre hemos tenido una relación sólida. Después de casarnos y mudarnos a vivir juntos, seguimos viendo mucho a Amy, y eso me parecía bien. He pasado muchas noches en la ciudad intentando ayudar a Amy a encontrar un hombre, ya que ella siempre se lamenta de su mala suerte en el amor. Luke y yo empezamos a tener hijos después de casarnos, y más o menos al mismo tiempo, Amy también. Para mayor contexto, mis hijos son Sophie, 15, Owen, 12, Louise, 10, y Carter, 6. Los hijos de Amy son Tom, 17, Kyle, 14, y los gemelos, Adam y Jenny, 9. En ese momento, Amy no tenía una relación. No estaba casada.
Hasta donde yo sabía, estaba saliendo con alguien, pero no de manera constante. A medida que Luke y yo teníamos más hijos y nuestra familia crecía, Amy también se quedaba embarazada periódicamente. Sucedió algunas veces, y Luke y yo nunca supimos nada sobre el padre o los padres en cuestión. Supuse que tal vez Amy se acostaba con otros hombres y no mantenía contacto con sus relaciones de una noche. Luke estuvo de acuerdo en que esa era probablemente la respuesta. Si bien cada vez le pregunté si Amy conocía la paternidad, ella siempre dijo que no, y no parecía preocupada por la idea de criar a los niños sola, así que no la molesté. Por supuesto, ella nos tenía a nosotros para apoyarla, así que eso era todo. Si bien Amy nunca pidió ayuda, por supuesto Luke nunca iba a dejar que su mejor amiga luchara por mantenerse a flote cuando ella tenía hijos que criar. Económicamente, somos muy afortunados y privilegiados. Tengo un trabajo que paga muy bien y Luke también tenía padres ricos que ya conocían y amaban a Amy, así que estaban felices de cuidarla. Mis suegros desafían todos los estereotipos, son las personas más amables y gentiles. Así que pudimos apoyar a Amy. Para conseguirle un lugar donde quedarse con sus hijos. La gente podría tener la tentación de llamarla sanguijuela, pero yo nunca lo vi así. Ninguno de nosotros lo hizo. Ella necesitaba ayuda y nosotros podíamos proporcionársela. También sé que la gente la va a criticar por su falta de responsabilidad y se preguntarán por qué nunca usó métodos anticonceptivos más confiables. ¿En serio? Esa es una larga historia en la que no quiero entrar porque ni siquiera yo entiendo completamente su razonamiento, pero para ella era muy importante no usar nunca métodos anticonceptivos y que, cualquiera que fuera el resultado de esa decisión, ella lo aceptaría. No fue por motivos religiosos, lo sé, pero para Amy fue ese grado de importancia. Ella realmente no quería usar métodos anticonceptivos. Me lo explicó más de una vez, pero todavía no tengo claro por qué. Por supuesto, como Amy es la mejor amiga de Luke desde que eran niños, no es descabellado que a veces salgan juntos cuando yo no estoy. Bueno, está bien. A veces también salgo con Amy a solas, aunque Luke lo hace más. Ella era su amiga al principio. Esto incluía ir a donde ella se estaba quedando y, a veces, dormir allí. ¿Fui una tonta al confiar en él y creer que no pasaba nada? Tal vez. Pero durante años se presentaron como amigos. Como hermanos. No percibí ninguna onda entre ellos, nunca. Como era de esperar, nuestros hijos se criaron juntos. No en la misma casa, nuestra casa es de un tamaño decente, pero ni siquiera nosotros tenemos espacio para 8 niños. Pero nos aseguramos de que los hijos de Amy conocieran a los nuestros desde una edad temprana, y siempre se llevaron bien y se han formado fuertes lazos de amistad a lo largo de los años, lo cual es bueno. Especialmente si estoy en lo cierto y comparten sangre. He estado perdiendo el tiempo en llegar al punto principal. Sí. He llegado a sospechar que Luke es el padre de al menos uno de los hijos de Amy, si no de todos. Francamente, sospecho que todos son suyos. Nunca hubiera creído que mi marido fuera capaz de algo así, y no me ha dado ninguna indicación de que sea un infiel. Pero sí pasa mucho tiempo con Amy, y tengo que confesar que no recuerdo haberla visto con ningún novio de verdad a lo largo de los años. Hablaba con hombres en bares y fiestas, yo intentaba ser su compañero, etc. Pero nunca parecía que sucediera nada en realidad, así que cuando se quedó embarazada la primera vez, sentí curiosidad. Cuando volvió a suceder, una y otra vez, empecé a preguntarme si tenía algún tipo de chico secreto del que no quería que supiéramos nada por alguna razón. Pero no se me ocurría ninguna razón por la que lo ocultara, especialmente de sus hijos. Después de que Carter, nuestro hijo menor, naciera, Luke y yo estuvimos de acuerdo en que había llegado el momento de que se hiciera una vasectomía. Los gemelos de Amy habían llegado apenas un par de años antes. Por supuesto, después de la operación, Luke y yo continuamos haciendo el amor, pero yo ya no tenía que pensar en el embarazo. Mientras tanto, Amy nunca volvió a quedarse embarazada, después de los gemelos. ¿Es una coincidencia que Luke se hiciera la vasectomía y luego ambos dejáramos de quedarnos embarazados? No lo sé. Pero Luke seguía visitándola, y no solo iba a verla, sino también a controlar a sus hijos. En general, debería haberle prestado más atención antes, pero Luke siempre se ha comportado como un padre para ellos, especialmente a medida que se han hecho mayores. Es el padre que nunca tuvieron. No me descuida ni a mí ni a nuestros hijos, ni un poco. Está cumpliendo una doble función. Por sí sola, la idea de que sea un padre sustituto para los hijos huérfanos de padre de Amy no es inherentemente sospechosa. Uno podría decir que es noble. Pero se combina con muchas otras pequeñas cosas.
También hay que tener en cuenta la apariencia. No entraré en detalles sobre el color del pelo, el color de los ojos o los rasgos físicos únicos, porque prefiero limitar los factores de identificación de las personas implicadas y mantener todo esto lo más vago posible. Pero basta con decir que los hijos de Amy, sin duda parecen ser los de Luke. Kyle tiene una alergia muy poco común que Luke también tiene. Los gemelos se parecen mucho a él, Adam en particular. Cuanto más mayor se ha hecho Tom, más puedo ver de Luke en su rostro y personalidad. Aunque su raza no importa, la realidad es que Luke es de una raza diferente a la de Amy, y los hijos de Amy parecen bastante birraciales. Fácilmente podría creer que su padre es de la misma raza que Luke. No significa que Luke tenga que ser el padre, pero, seguro que lo parece. Nunca le he expresado mis inquietudes a Amy ni a Luke. No quiero ser la mala de la película, culpable o inocente, ya sé que negarían rotundamente mis acusaciones y se sentirían heridos por ellas. Imagínese si ese drama llegara a oídos de mis hijos o de los hijos de Amy. De cualquier manera, Luke sigue pasando tiempo con Amy y sus hijos, al igual que sus hijos pasan tiempo con los míos. Le he insinuado a Luke que siento la necesidad de más atención y desearía que no le diera tanta a Amy. Pero o no se dio cuenta de mis señales o fingió que no las entendió. No quiero insistir con esta idea de que la está favoreciendo, porque ni siquiera es realmente cierto. Nunca me ha descuidado por ella. Simplemente, no puedo quitarme de encima la sensación de que Luke y Amy han tenido intimidad antes, probablemente en numerosas ocasiones. Hasta donde yo sé, Amy tampoco quiso nunca ser madre. No se oponía a ello y, cuando cada uno de sus hijos llegó al mundo, se enamoró instantáneamente de ellos, pero la maternidad nunca fue una parte importante de su plan de vida ni de su identidad. En el gran esquema de las cosas, cuando hablábamos del futuro, a veces mencionaba un marido y unos hijos, pero nunca parecía algo que le interesara especialmente. Así que no creo que este sea un caso en el que Luke simplemente le diera hijos a Amy, dudo que ese fuera el motivo de la infidelidad. Eso habría sido un efecto secundario. He estado dejando pasar esto y haciendo la vista gorda durante años. Era un pensamiento oscuro en el fondo de mi mente después de que se descubriera la alergia de Kyle, pero lo descarté. Empeoró después de que nacieran los gemelos. Lo descarté. Luego, cuando Amy dejó de tener bebés, quería sentirme tranquila por eso. Pero Luke se había hecho una vasectomía, así que, en todo caso, eso empeoró mi ansiedad. Ha habido noches en las que deseaba que los gemelos fueran más pequeños, que hubieran llegado después del procedimiento de Luke. Me ha estado retorciendo en un nudo durante mucho tiempo, pero no quiero ser la que destroce a nuestra familia, especialmente porque, técnicamente, podría estar equivocada. Solo que ahora tengo mucho miedo, porque en los últimos meses hemos tenido un nuevo desarrollo en el círculo social de nuestros hijos. Tom, el hijo mayor de Amy, invitó a Sophie a salir. Sophie, mi hija mayor. Ha florecido mucho en estos últimos años y se ha convertido en una belleza muy franca, así que no me sorprende ver que está recibiendo atención masculina, pero que Tom la invitara a salir me dejó perpleja. Sophie dijo que no, pero solo porque soy bastante protectora cuando se trata de que ella explore la posibilidad de salir con alguien, y ella sabía que tendría que preguntarme primero. Me di cuenta de que estaba halagada e intrigada por su interés y quería decir que sí. Se acercó a mí para hablarme de ello, bendita sea mi niña, hizo todo bien. Creo que esperaba que yo viera las cosas a su manera y aceptara que ella pudiera salir con Tom. Para su sorpresa, le dije que no con firmeza. Eso causó un poco de conflicto. Ella ni siquiera quería salir con él con tanta desesperación, simplemente no podía entender por qué no se le permitía hacerlo. Y yo no podía explicárselo. Lo único que se me ocurrió fue, es demasiado mayor para ti, lo cual es cierto, pero en realidad no se trata de eso. Cuando Amy y Luke se enteraron, sentí mucha curiosidad por ver cómo reaccionarían. Si alguno de ellos hubiera estado de acuerdo con Sophie y hubiera intentado convencerme de que se les debía permitir salir juntos, creo que me habría sentido aliviada y lo habría tomado como prueba de que estaba equivocada sobre algo que estaba pasando entre ellos. Equivocada sobre quién era el padre de los hijos de Amy. Pero la ambigüedad continuó. Se pusieron de mi lado. Ambos se pusieron firmes, aunque no tan ferozmente como yo. Luke estuvo de acuerdo conmigo, pero también le preocupaba que tratar de prohibir un romance así solo haría que Sophie lo deseara más. Probablemente tenga razón en eso. Amy parecía más apática ante la idea. Tampoco quería que Tom saliera con Sophie, y me apoyó, pero no sé, simplemente no se lo estaba tomando tan en serio. Parecía pensar que era un enamoramiento pasajero. Bueno, no fue así.
En los meses posteriores a esas conversaciones, Tom pasó cada vez más tiempo con Sophie. Estaban solos, o con otros amigos, cada vez que podían. Ha quedado muy claro que Tom está loco por Sophie y quiere estar con ella, y definitivamente quiere tener contacto físico. Los he estado observando como un halcón y noté que su mirada se desviaba muchas veces. Y aunque estoy haciendo todo lo que puedo para acabar con este romance en ciernes en la cuna, también me siento un poco impotente. Sophie no me ha desafiado abiertamente, sigue pasando el rato con Tom como amigos. Así que obligarlos a dejar de pasar tiempo juntos sería irrazonable y probablemente alentaría más encuentros furtivos. Pero tengo mucho miedo de que ya lo estén haciendo. Mi pesadilla es que estén saliendo en secreto y haciendo Dios sabe que cuando nadie los ve. He observado a Tom siendo bastante manoseador con Sophie y ella no presenta ninguna objeción. Y simplemente no sé qué decir. Había pensado en intentar convencer a Sophie de que Tom es como su hermano, pero si ella no lo ve así, no tengo el poder de reescribir su dinámica emocional ni la historia de su amistad. Siempre vi a Amy y a sus hijos como si fueran como una familia, pero mis hijos podrían ver a los hijos de Amy más como mejores amigos. El problema, por supuesto, es que si mi marido ha estado manteniendo una relación a lo largo de los años y yo tengo razón sobre la paternidad de los hijos de Amy, entonces Tom y Sophie no pueden ser nada más que amigos bajo ninguna circunstancia. Fin de la discusión. Nunca puede suceder. Sin embargo, me siento impotente para detenerlo. Al parecer, Luke ha hablado con Tom sobre esto, al igual que Amy, pero es implacable y no se dará por vencido con Sophie. Creo que ella disfruta de esa atención y devoción. Tom también me ha confrontado y me ha preguntado por qué estoy tan en contra de esto cuando lo conozco muy bien y sé que sería bueno con Sophie. No sabía qué decir, salvo recurrir a que ella es demasiado joven para él. Pero eso no funcionará para siempre. Si, Dios no lo quiera, todavía se sienten atraídos el uno por el otro en unos años, entonces seguirán con esto sin control y una vez que sean adultos legales, no habrá nada que pueda hacer al respecto. Amy y Luke están de acuerdo conmigo en que Tom no puede salir con Sophie, pero eso es todo lo que han hecho. Se sienten tan impotentes como yo para evitar el amor adolescente. A veces parece que se han dado por vencidos y que van a enterrar la cabeza en la arena al respecto. No hacer nada y esperar que los sentimientos pasen cuando Tom y Sophie crezcan. Sí, están en la escuela secundaria. Es poco probable que Tom esté enamorado de Sophie para siempre. Pero mi miedo es que ella le permita hacer algo íntimo con ella antes de que llegue ese momento, algo que ninguno de los dos pueda revertir. Estoy a punto de abrir una puerta que no puedo cerrar, a punto de gritarle a Luke que todo esto no estaría sucediendo si no me hubiera engañado durante todos estos años. Si no hubiera estado prácticamente criando una segunda familia con su hermana sustituta a mis espaldas. Ahora el hijo de Luke quiere con nuestra hija, su hermana real, porque hasta donde él sabe, ella es solo su amiga de la infancia. Y todo es culpa de Luke y Amy por lo que han hecho. Si hablo, todo se va al carajo. En el caso improbable de que me equivoque, soy un monstruo horrible que acusó al amor de mi vida y a uno de mis mejores amigos de hacer algo horrible. Si tengo razón, de todos modos destroza toda nuestra estructura. La unidad familiar y social en la que nos hemos convertido en los últimos años se ha ido, y todos estarán estresados y molestos incluso si Luke y yo no nos divorciamos. Si no hago nada, Sophie acabará acostándose con Tom y será su novia. Y me aterra en lo más profundo que suceda más pronto que tarde, o peor aún, que ya haya sucedido bajo mis narices. Espero con todas mis fuerzas que esta relación se desvanezca a medida que maduren, pero ¿y si no lo hace? ¿Y si acaban estando juntos durante años? ¿Y si se casan y quieren quedarse embarazados algún día? ¿Y si le digo a Sophie la verdad sobre los hijos de Amy, entonces todos los demás también se enterarán, y eso arruinará muchas vidas? Destrozaría la percepción que mis hijos tienen de su padre y de su tía Amy. Luke es el héroe de Owen. Ni siquiera quiero pensar en cuánto daño le haría esto. ¿Y qué pasa con los hijos de Amy? Son inocentes. No pidieron esto, no controlan de dónde vienen y no quiero hacerles daño. Debo admitir que no estoy feliz con Tom en este momento. Hace una semana lo vi poner su mano en el trasero de Sophie y quise sacarle los dientes. Pero ni siquiera él merece tener que cargar con el conocimiento de que es su media hermana con quien ha estado fantaseando. Todo es una locura y no sé qué hacer. Hace mucho que hago la vista gorda y dejo que mi marido y su mejor amigo me insulten. Pensé que podría vivir con ello. Pero este asunto con Tom y Sophie me tiene angustiada. Actualización. En primer lugar, vaya. No esperaba que mi publicación tuviera tanta repercusión como tuvo.
Estaba medio preocupada de que alguien de mi familia o círculo social pudiera encontrarla, especialmente cuando alguien me avisó de que la publicación se había compartido en Facebook. Pero, hasta donde sé, nadie de mi familia la ha visto. Quiero agradecer a todos los amables comentaristas que me desearon lo mejor. A los que estaban más frustrados con mi indecisión, los entiendo. Pero estaba operando con una situación incierta y lo que estaba en juego era increíblemente alto. Siento que, sin importar la elección que hiciera, algo podría y probablemente saldría mal. He pasado los últimos 5 años imaginando diferentes escenarios basados en diferentes formas en que podría abordar esto si alguna vez decidiera actuar en consecuencia. A todos los que clamaban por una actualización, les tengo una. Anteriormente dije que me iba a hacer una prueba de ADN secreta, que había decidido hacerlo así. Al final, no pude hacerlo y ahora me arrepiento de ello, porque la ventana para hacerlo prácticamente se ha cerrado. Simplemente sentí que estaría fuera de lugar hacerle eso al hijo de otra persona a sus espaldas. Éticamente, era arriesgado. Desde entonces he consultado con mi abogada como sugirieron muchos comentaristas, y me aconsejó que no lo hiciera, porque sin importar cuáles fueran los resultados, me haría quedar mal en un posible proceso de divorcio. Pero realmente desearía haberlo hecho de todos modos y no haberle dicho a nadie. Porque realmente necesito saberlo y todavía no lo sé con certeza. Del mismo modo, quería decírselo a Sophie en confianza, pero cuanto más lo pensaba, incluso eso parecía pasarse de la raya. Como si no tuviera derecho a plantarle esas ideas en la cabeza sobre su padre sin siquiera hablar con él primero. Así que, lo que terminé haciendo fue confrontar a Luke y Amy. Muchos comentarios sugirieron esto también. Finalmente les dije a ambos que necesitábamos tener una conversación seria. Me pareció contraproducente acercarme solo a uno de ellos, porque pensé que le contarían al otro lo que sucedió con sus propias palabras antes de que yo pudiera preparar las mías. Quería que ambos escucharan lo que tenía que decir. Una vez que todos los niños estuvieron en la escuela, expuse todas mis sospechas y las razones. Dejé en claro cuánto los amo a ambos, pero una combinación de pistas me había llevado a notar las similitudes entre los hijos de Luke y Amy, y ni siquiera las mencioné todas en la publicación original. Por ejemplo, Luke ha sido sonámbulo en el pasado. También Sophie, Tom y Adam. Dije una y otra vez lo mucho que significaban para mí y que no quería creerlo, pero el pensamiento ya se había infiltrado en mi mente en el pasado. Cómo lo había descartado antes, pero ahora, con Tom y Sophie enamorados el uno del otro, se hizo necesario plantear la pregunta. Entonces pregunté si alguna vez habían cruzado la línea, si Luke alguna vez le había sido infiel, si existía la más mínima posibilidad de que alguno de los hijos de Amy fuera suyo. Solo intentaba no llorar. Bueno, reaccionaron exactamente como yo esperaba. Sus respuestas fueron perfectas y muy bien ensayadas. Sinceramente no puedo decir si fue emoción honesta o manipulación poderosa. Amy estaba más molesta que Luke, o al menos más molesta exteriormente. Estaba enojada, ofendida por la acusación. Luke parecía descorazonado por eso. Tal vez solo estaban actuando, pero no lo sé. De alguna manera, tuvieron respuestas razonables a todos los puntos que mencioné. Hicieron preguntas que no sabía cómo responder. Nunca me había opuesto a que tuvieran tiempo a solas antes. ¿Por qué de repente me molestaba ahora? ¿Los hijos de Amy realmente se parecen tanto a Luke, o cosas como el color del cabello son rasgos bastante básicos que tienen en común? Toda la familia siempre había tratado a Amy y sus hijos como parte de nuestra unidad, y anteriormente había elogiado a Luke por dar un paso adelante y ser un padre para los hijos de Amy ya que no tenían uno. ¿Por qué estaba diciendo ahora que era algo malo? ¿Qué exactamente quería que hicieran? ¿Cómo podía pensar algo así sobre ellos? ¿Por qué había esperado tanto tiempo para decir algo? Luke fue más comprensivo que Amy. Respetaba mis sentimientos, o al menos actuaba como tal. Amy parecía sentirse más traicionada por lo que dije. Terminé disculpándome varias veces, aunque no estoy segura de haber hecho nada malo. Luke también se disculpó por todo lo que había hecho para indicar que me había sido infiel. Le pregunté a Amy de manera más directa que, si no Luke, ¿quién había sido el padre de sus hijos? Ella respondió bruscamente que no era asunto mío, y me di cuenta de que no estaba de humor para ponerse personal o vulnerable conmigo después de mis acusaciones. No me enorgullece decir que perdí los estribos y le dije que después de todo lo que habíamos hecho por ella y sus hijos, esa información no era mucho pedir y tal vez nos la debía. Lamenté las palabras tan pronto como las dije, pero Amy gritó que yo nunca había hecho nada por ella, que habían sido Luke y sus padres quienes la habían mantenido a flote todos estos años, no yo.
Ella siguió con su perorata sobre cómo yo siempre había actuado como si fuera superior a ella, lo cual no creo que haya hecho, aunque es posible que haya emitido esa sensación sin querer. Luke hizo lo posible por calmarla, pero la sala seguía llena de tensión. No sé, Reddit, simplemente no lo sé. Me está llevando al borde de la locura. Hay una manera de estar segura, por supuesto. No de la fidelidad de mi marido, sino de la paternidad de los hijos de Amy. Así que le pedí a Luke, por mi propia tranquilidad, por el bien de nuestra hija y por nuestra unidad familiar, si podía hacerse una prueba de ADN, una prueba de paternidad. Continué diciendo que sabía que a él no le gustaba ni desconfiaba de esas cosas, pero que realmente lo necesitaba. Podía ver el dolor en los ojos de Luke. Tal vez fue una actuación, pero parecía genuinamente dolido de que yo le pidiera esto, de que él me diera su palabra de que siempre había sido fiel no fuera suficiente para mí. Pero aceptó muy a regañadientes participar en una prueba de ADN. Desafortunadamente, Amy no lo hizo, y ahí es donde nos topamos con un obstáculo. Tenía miedo de esto. Pero Amy se enfureció con todo el concepto y me dijo en términos muy claros que no recibiría muestras de ADN de sus hijos y básicamente me dijo que me fuera a la mierda por preguntar, varias veces en varias variaciones. Presioné a Luke y, honestamente, él era un poco inútil, pero probablemente tenía razón. Trató de convencer a Amy, pero ella no quiso ni oír hablar de eso, y se encogió de hombros cuando lo presioné para que le diera más apoyo. Porque él no puede obligarla a hacerse las pruebas, si ella se niega, eso es realmente un callejón sin salida. Créanme, lo es, investigué mucho sobre esto y consulté con mi abogado. El problema es que, en teoría, Luke podría pedirle al tribunal que exija una prueba de paternidad para Tom y los demás. El problema es que, para hacerlo, básicamente estaría afirmando que se acostó con Amy y que cree que sus hijos son suyos. Esa sería la versión de los hechos que mantendría. Pero Luke ha insistido firmemente en que nunca pasó nada con Amy. Que nunca me engañó. Si es honesto o no al respecto es otra historia, pero esencialmente tendría que declarar públicamente y hacer una afirmación que no está preparado para hacer. Está bastante seguro de que los niños no son suyos y no tiene intención de luchar por la custodia de ellos. Por lo tanto, ningún juez va a obligar a Amy a presentar muestras del ADN de sus hijos. Tom también es lo suficientemente mayor como para que su consentimiento sea un factor. Si tanto él como Amy se niegan a participar en la prueba, es poco probable que Luke tenga un caso. Tendría que apuntar a uno de los hijos menores de Amy, como, por ejemplo, uno de los gemelos. Pero él no quiere hacerlo. No quiere llevar a su mejor amigo a los tribunales para demostrar algo que, según sus propias palabras, ya sabe que no es cierto. Luke me pide que, por favor, deje pasar el asunto y confíe en él, porque seguir adelante con esto lo fracturaría todo. Y, según mi abogado, de todos modos no es realista. Para que Luke pueda establecer la paternidad, tendría que admitir que tuvo una aventura en primer lugar, y no lo está haciendo. Y si lo hiciera, esa sería prácticamente toda la prueba que necesitaba para estar segura, incluso si necesitara más en un caso judicial. Lo presioné más con respecto a Tom y Sophie. Insistí en que no quería que salieran. Luke estuvo de acuerdo, y aparentemente Amy todavía está de acuerdo. Luke planea tener una conversación con Tom y activar el modo de papá oso protector. Entre otras cosas, le recordará a Tom que en un par de meses, cuando cumpla 18 años, tener intimidad con Sophie será literalmente un delito. Yo, en realidad no presentaría cargos contra él porque sé que nunca haría nada en contra de la voluntad de Sophie, pero no tengo reparos en insinuar la amenaza. Afortunadamente, Luke tampoco. Le pregunté si estaría dispuesto a robar una muestra del ADN de Tom para hacer una prueba de paternidad privada, pero tenía muchas dudas sobre la idea. Al igual que yo, lo veía como poco ético. También señaló que si hiciéramos esto y Amy se enterara, significaría el fin de nuestra amistad con ella, muy probablemente. Luke cree que las cosas todavía están en un estado recuperable, donde Amy y yo podríamos reconciliarnos y volver a ser amigos, y puedo ver cuánto quiere que esto suceda. Pero, si le hiciera una prueba de ADN a Tom a espaldas de Amy y ella se enterara, creo que se pondría furiosa y no la culparía del todo. Aunque me interesaría mucho ver los resultados. Luke terminó yendo a ver a Amy y pasó la noche con ella. Sé que todos ustedes están avergonzados y levantando las manos, y créanme, no estaba feliz por eso. Esa fue una conversación muy larga. Pero él insistió en que necesitaba controlar los daños. Así que pasaron la noche juntos. Luke mantuvo que no pasó nada. No pegué ojo y seguí enviándole mensajes de texto para que se pusiera al día. Hasta donde puedo decir,
Amy se calmará, pero necesita un poco de tiempo. Luke y yo hablamos de todo cuando regresó a la mañana siguiente. Fue una conversación muy emotiva y terminamos acordando llevar a los niños, nuestros hijos, no los de Amy, a visitar a sus abuelos durante unos días. Fue una visita improvisada, pero ya lo habíamos hecho antes y ellos estaban encantados de recibirnos. Yo simplemente quería que nuestra familia pasara algún tiempo junta lejos del lado de la familia de Amy, por así decirlo. Siempre me encanta poder ver a mis suegros. Me referiré a ellos como Jim, 75M, y Kat, 67F. Sé que Reddit es famoso por las historias sobre la mil del infierno, pero en mi vida eso no podría estar más lejos de la verdad. Me siento seguro con ellos. Hasta el punto de que, cuando se dieron cuenta de lo distantes que estábamos Luke y yo el uno del otro, finalmente cedí y confesé mis miedos. Les conté mi ansiedad de que Amy y Luke estuvieran teniendo una aventura, y que los hijos de Amy pudieran ser suyos. Aquí es donde las cosas se pusieron un poco interesantes. Cuando les dije lo que estaba sintiendo, Kat simplemente le dio a Jim una mirada mordaz y dio un gran suspiro dramático. Resulta que Kat ha tenido dudas similares a las mías y ha sospechado sinceramente durante años que Luke y Amy eran más cercanos de lo que jamás admitirían, que habían cruzado la línea en el pasado. Jim, por otro lado, simplemente se niega a considerar la idea. Siempre ha insistido en que Kat está viendo cosas que no existen. Sostiene que Luke y Amy son como hermanos y nunca harían algo así. Kat piensa que su postura al respecto es ingenua y que, incluso si ella y Jim hubieran acogido a Amy y la hubieran querido como a una hija, eso no significaba que Luke la viera como una hermana o que ella lo viera como un hermano. Pero Jim simplemente siguió insistiendo en que eso es lo que son y siempre lo habían sido. Me di cuenta de que él y Kat ya habían tenido esta conversación antes, y siguieron dando vueltas en círculos, con Kat exasperándose. Señaló que, hermanos sustitutos o no, Luke y Amy no eran en realidad hermano y hermana, por lo que nada les impedía estar juntos físicamente si sentían una atracción mutua. En ese momento, Jim simplemente suspiró y se alejó de la conversación. Así que sí, Kat se ha preguntado en privado si los hijos de Amy no fueron engendrados por Luke, lo que en parte explica por qué siempre los ha tratado como a sus nietos. Algo que nunca me molestó, para ser claros. Tampoco me molesta que Kat nunca me haya expresado estas preocupaciones. No tenía pruebas y vio mucho menos de la cercanía entre Luke y Amy en nuestras vidas adultas que yo. En cuanto a los niños, están bien. No sé qué les dijo Amy a sus hijos, pero creo que el consenso general, la versión oficial de los hechos, es que Amy y yo tuvimos una pelea y necesitamos un descanso el uno del otro. Eso es lo que Luke y yo les dijimos a nuestros hijos, y cuando lo presioné para que diera más información, Luke me defendió y evitó las preguntas, diciendo que no era asunto suyo. No sé si Amy mantuvo esa versión de los hechos, pero mis hijos y sus hijos tienen los números de teléfono y las redes sociales del otro, por lo que presumiblemente han estado en contacto durante los últimos 2 días. Creo que mis hijos habrían mantenido a los hijos de Amy al tanto de las actualizaciones, y si Amy les hubiera dicho algo más importante, ellos se lo habrían transmitido a mis hijos. Después de todo, sabemos que Sophie y Tom son muy cercanos. Intenté hablar más con Sophie sobre eso, pero no fue el momento adecuado, porque Sophie rechazó mi consejo e interpretó mi renuencia reforzada como algo atribuible a mi pelea con Amy. Ella sostuvo que no estaba saliendo con Tom, hasta qué punto eso es cierto, no lo sé, pero iba a seguir siendo amiga íntima de él y, aunque no suele ser una niña desobediente, dejó muy en claro que se pondría firme en este asunto y, para ser justos, no puedo justificar realmente el tratar de separarlos o prohibirles que sean amigos. Se conocen desde hace años. Luke me respalda en lo que respecta a que no se les permita salir, pero no me respaldaría en lo que respecta a que dejen de salir juntos. Ojalá tuviera una actualización más definitiva. Si sucede algo importante en los próximos días, podré informarles. Básicamente, me estoy arrepintiendo de no haber hecho la prueba secreta, incluso para mi propia tranquilidad, ya que ahora siento que me han excluido de la única manera de obtener una prueba definitiva de una forma u otra. Actualización. No esperaba tener otra actualización tan rápido, pero después de publicar mi primera actualización, pensé mucho en mis hijos. Finalmente, decidí que, pasara lo que pasara, tenía que advertirle a Sophie sobre la situación y hacerlo de inmediato. Al diablo con Luke y lo que eso significara para él. Al diablo si eso significaba que todos los niños se enteraran de la situación. Ella necesitaba estar al tanto de en qué se podía estar metiendo. Así que la mantuve discretamente fuera de la escuela. Anoche volvimos a casa, a nuestra casa,
y esta mañana dejé a todos en la escuela y dejé a Sophie para el final, antes de pasar por su escuela y decirle que necesitábamos hablar. Siempre es algo aterrador para un adolescente escuchar a sus padres, pero rápidamente le dije que no estaba en problemas, pero que necesitaba saber la verdad sobre por qué Amy y yo estábamos peleando, porque estaba descartada la posibilidad de que saliera con Tom. Le expliqué con mucho cuidado que, debido a la cercanía de Luke con Amy y al parecido de Tom con él, había llegado a sospechar que tal vez Luke y Amy habían tenido intimidad en algún momento a lo largo de los años. Si eso era cierto, y existía alguna posibilidad de que el padre de Tom fuera en realidad Luke, eso sería un problema importante. Sophie se quedó callada durante todo esto, e incluso después de que dejé de hablar para dejarla responder, se quedó callada por un buen rato, antes de finalmente decir que necesitábamos ir a buscar a Tom y discutir esto con él también. No tuve objeciones, así que le envió un mensaje de texto para reunirse con nosotros. Ambos se van a saltar la escuela hoy, pero Sophie saca buenas notas y esto es extremadamente importante, así que miré para otro lado. Tom vino a recibirnos y Sophie me pidió que le contara lo que le dije a él también. Me disculpé con él por cualquier indicación que pudiera haber dado de que no creía que él fuera lo suficientemente bueno para mi hija, y con ambos por no haber dicho la verdad antes. Tom y Sophie simplemente se intercambiaron una mirada extrañamente cómplice. Y ahí fue cuando Reddit me dejó boquiabierto. Sophie habló primero, con Tom apoyándola. Me revelaron que, de hecho, ya sabían lo de Luke y Amy, o al menos lo sospechaban fuertemente. Aparentemente, Tom había escuchado conversaciones que son cuestionables. Además de escuchar sonidos de sexo en la habitación de Amy, sonidos que olvidaría fácilmente, pero todas las señales apuntan a que el amante de Amy había sido Luke. Tom se lo había preguntado durante mucho tiempo y, en enero, finalmente le expresó sus temores a Sophie. Ella estuvo de acuerdo con ellos. También podía haber una extraña especie de cercanía entre su padre y su madre. Estuvieron de acuerdo en que Luke probablemente estaba teniendo una aventura. Estuvieron de acuerdo en que, debido a la alergia de Kyle, Luke podría muy bien ser su padre. Y si Kyle era la hija de Luke, el resto de los hermanos de Tom también podrían serlo. Tom podría ser el hijo de Luke. Las matemáticas los llevaron a los mismos lugares que yo. Entonces Sophie y Tom idearon un pequeño plan. Resulta que no están enamorados. Nunca lo estuvieron. Siguen siendo solo mejores amigos. Pero tenían el mismo instinto que yo, que no querían hacer estallar toda nuestra familia y unidad social sin más pruebas directas, que Tom ha estado trabajando en conseguir, y aunque Sophie tenía muchas ganas de decirme la verdad, dudaba porque sabía que me destrozaría. No tenía idea de que ya estaba sufriendo en silencio. Sophie se disculpó por no haber expresado sus sospechas antes. Honestamente, las dos lloramos y me aseguré de que entendiera que nada de esto era culpa suya y que la amaba mucho. En definitiva, Sophie y Tom ya saben que podrían ser medios hermanos y que en realidad no están interesados en ser pareja. Esa fue su idea para crear problemas, obligar a Luke y Amy a hacer algo al respecto en lugar de seguir haciéndome quedar como un tonto. También creo que fue la forma que tuvieron Tom y Sophie de castigarlos por su aventura. Los adolescentes pueden ser vengativos, así que se inventaron la idea de que querían tener citas. Todos los coqueteos que he presenciado, todos los toqueteos inapropiados, todo aparentemente preparado y para el beneficio de Luke, Amy o ambos. Se suponía que esto los haría sudar y Sophie y Tom esperaban que saltaran de sus asientos para prohibir que sucediera. Cuando fui yo quien lo hizo, los chicos se quedaron un poco perplejos. No podían entender por qué me importaba más que los verdaderos infieles. Empezaron a sospechar que tal vez yo lo sabía. Tom me confrontó esa vez sobre ¿por qué no puedo salir con Sophie? Estaba tratando de evaluar si yo lo sabía o no. Tal vez no debería sorprenderme. Sophie y Tom siempre han sido amigos cercanos y se han contado cosas con sinceridad. Tal vez debería preocuparme un poco más por lo furtivos que han sido, pero honestamente estoy muy aliviada de que no estén saliendo. Claro, podrían estar mintiendo para despistar, supongo, pero aparentemente ya sabían que probablemente son parientes, no pestañearon en absoluto cuando se lo dije. Incluso nos reímos un poco juntos cuando Tom mencionó que se había sentido un poco ofendido porque yo estaba tan en contra de que saliera con mi hija antes. Le pregunté en broma, ¿entonces no crees que es hermosa? Y Tom, bendito sea, se encogió de hombros. Lo es. Pero también lo es mi maestra de inglés, y tampoco la voy a invitar a salir. De cualquier manera, la pregunta ahora es, ¿hacia dónde ir desde aquí? Tenemos que averiguarlo. Diré que es un gran alivio haberle contado a Sophie y me siento como si un elefante me hubiera quitado una de sus patas del pecho.
Tenerla de mi lado, y a Tom también, significa mucho para mí, y aunque básicamente acabo de confirmar por completo que Luke se acuesta con Amy, de todos modos, ya lo sabía. Así que ahora es solo una cuestión de cómo proceder. Tom ya se ofreció a enviar su ADN para que pueda compararlo con el de Luke, y tanto él como Sophie me aconsejaron que no se lo dijera a Luke y Amy cuando lo hiciera, con lo que estoy de acuerdo. Ambos están completamente de mi lado, lo que significa más para mí de lo que jamás podré expresarles. Tom también ha estado tratando de instalar una cámara en la habitación de Amy para atraparla a ella y a Luke en el acto. Sophie me dijo claramente que necesitaba divorciarme de su padre, y escuchar eso de mi propia hija lo dejó más claro que nunca. Tiene razón. Grabé a mi esposa engañándome y no puedo dejar de ver el vídeo. Desde aquella noche, el mundo se siente diferente. No sé si es porque ahora todo lo que veo está teñido con la traición o porque ya no soy el mismo hombre que creía ser. Mi esposa sigue actuando como si todo fuera normal, pero cada vez que la miro, veo la escena reproducirse en mi cabeza como una película maldita. He tratado de evitar pensar en ello, pero es imposible. Es como si mi mente estuviera programada para recordarlo una y otra vez. A veces estoy sentado en la mesa del comedor y de repente, sin previo aviso, la imagen de ella con ese desconocido inunda mi cerebro. Entonces, mi estómago se revuelve, la rabia se mezcla con la tristeza y siento que me falta el aire. No sé qué me impide hablar. Tal vez es miedo. Miedo de confirmar lo que vi con mis propios ojos, miedo de enfrentar la verdad y de lo que significará para mi vida, para nuestros hijos. O tal vez es la pequeña y enferma parte de mí que aún espera encontrar una justificación, algo que haga que todo tenga sentido. Pero no hay sentido en esto. Solo hay una verdad innegable: me traicionó. Y lo peor es que ni siquiera tengo el coraje de confrontarla. En cambio, me he convertido en un espectador de mi propia miseria, reviviendo la grabación como un masoquista, atormentándome con lo que no puedo cambiar. Durante el día, intento actuar con normalidad. Hago lo que tengo que hacer en el trabajo, paso tiempo con los niños, finjo sonrisas cuando es necesario. Pero en las noches, cuando el silencio llena la casa y ella duerme a mi lado como si nada hubiera pasado, yo me quedo despierto. Agarro mi teléfono y veo el vídeo otra vez. Cada detalle me quema, cada sonido es un cuchillo en mi pecho, pero no puedo evitarlo. Anoche, mientras ella dormía, intenté algo diferente. Apagué el vídeo y la miré. Solo la observé, intentando encontrar en su rostro dormido alguna señal de arrepentimiento, de culpa. Pero no vi nada. Su respiración era tranquila, su expresión serena. Parecía en paz. ¿Cómo puede estarlo? ¿Cómo puede fingir tan bien? Quizás nunca la conocí realmente. Los días pasan, pero el dolor sigue intacto. Me encuentro en un estado de vigilia constante, atrapado entre la necesidad de actuar y el miedo a hacerlo. Cada mañana me levanto con la esperanza de que este día sea diferente, que despierte con la claridad suficiente para tomar una decisión. Pero cada noche vuelvo al mismo lugar, viendo el vídeo en mi teléfono, castigándome con cada segundo grabado. Mi esposa sigue su rutina como si nada hubiera cambiado. Se ríe con los niños, me besa antes de irse a trabajar, me pregunta cómo estuvo mi día. A veces la veo observándome con el ceño fruncido, como si intentara descifrar qué me ocurre. Sé que sospecha algo, pero no lo suficiente para preguntarlo abiertamente. Anoche intentó iniciar algo entre nosotros. Sus caricias fueron suaves, sus besos ansiosos. Antes, habría respondido sin dudarlo, habría cedido a la idea de que mi esposa aún me deseaba. Pero esta vez no pude. La imagen de ella con ese otro hombre se instaló en mi cabeza, como un veneno que se esparce lentamente. Me alejé con una excusa vaga sobre estar cansado. Ella pareció decepcionada, pero no insistió. No sé cuánto más podré soportarlo. Me obsesioné con el hombre del vídeo. Miré las fotos que le tomé a su identificación varias veces, memorizando su nombre, su dirección. Busqué en redes sociales, en internet. Es un hombre común, aparentemente sin nada especial. Tiene una vida, un trabajo, amigos. Se ve feliz. ¿Sabrá quién soy? ¿Se habrá preguntado si yo descubrí lo que hizo? Una parte de mí quiere ir a confrontarlo, mirarlo a los ojos y preguntarle qué demonios pensó cuando decidió acostarse con mi esposa. Pero otra parte sabe que él no es el problema real. No fue él quien rompió mis votos matrimoniales. Fue ella. Cada vez que pienso en eso, la rabia crece dentro de mí, una furia hirviente mezclada con tristeza y decepción. Pero sigo sin hacer nada. Me odio por eso. Me odio por ser tan cobarde.
Sin embargo, sé que esto no puede durar para siempre. En algún momento, algo tendrá que romperse. Y cuando eso pase, no sé qué quedará de mí. El peso de mi silencio se hace cada vez más insoportable. Me he convertido en un fantasma dentro de mi propia casa, un extraño en mi propio matrimonio. Ella lo nota. Ya no pregunta si estoy bien, porque sabe que mi respuesta será la misma mentira de siempre. Pero la veo mirarme cuando cree que no me doy cuenta, observando mis movimientos, mi falta de entusiasmo, mi distancia. Hace 2 noches, mientras cenábamos, mencionó de repente. Últimamente estás muy callado. ¿Pasa algo? Mi primer instinto fue negarlo, pero me detuve un segundo más de lo normal antes de responder. Ese segundo fue suficiente para que su expresión cambiara. Solo he estado cansado, dije, forzando una sonrisa. Ella asintió, pero sus ojos no se despegaron de mí. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo mientras ella respiraba tranquilamente a mi lado. En algún momento, me giré y la observé dormir. La misma mujer con la que había compartido años de mi vida, la madre de mis hijos, la persona que alguna vez pensé que nunca me haría daño. ¿Cómo puede dormir tan tranquila? Por primera vez en días, no vi el vídeo. Pero no porque ya no lo necesitara, sino porque el odio que crecía dentro de mí ya no dependía de esa grabación. Al día siguiente, decidí hacer algo diferente. En lugar de ir directamente al trabajo después de dejar a los niños en la escuela, tomé un desvío. Terminé estacionado frente a la dirección del hombre. No sé qué esperaba encontrar. No sé qué haría si lo viera. Me quedé dentro del coche, mirando la casa desde la distancia. Después de un rato, la puerta se abrió y él salió. Se veía normal, como cualquier otro tipo. Subió a su auto sin siquiera mirar alrededor y se marchó. Por alguna razón, eso me enojó aún más. Volví a casa temprano esa tarde. Mi esposa no estaba, así que subí al dormitorio y revisé su armario, su tocador, su teléfono. No encontré nada. Todo estaba en su lugar, como si fuera la esposa perfecta. Pero yo sabía la verdad. Cuando ella regresó, intentó besarme, pero yo me aparté. ¿Seguro que estás bien?, preguntó. Esta vez, no respondí. Simplemente la miré. Por un instante, vi algo en su rostro. ¿Duda? ¿Miedo? Quizás, por primera vez, sintió que algo estaba fuera de su control. Y me di cuenta de que, aunque aún no había tomado una decisión, la confrontación era inevitable. Solo quedaba esperar el momento adecuado. No sé qué cambió en mí después de ese día. Quizás fue la forma en que me miró, como si sospechara que yo sabía algo. Tal vez fue la rabia acumulada, la tensión insoportable de fingir que todo estaba bien cuando mi mundo se había derrumbado. Lo cierto es que, esa noche, tomé una decisión, ya no podía callar. Esperé a que los niños estuvieran dormidos. Nos sentamos en la sala, frente a frente, como dos extraños atrapados en una conversación que ninguno quería tener. Quiero preguntarte algo, dije, con voz tensa. Ella levantó la vista de su teléfono. Su expresión era neutra, pero noté el leve temblor en sus dedos cuando lo dejó a un lado. Claro. ¿Qué pasa? Inspiré profundamente. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en mis oídos. ¿Me has sido infiel? El silencio que siguió fue devastador. Duró apenas unos segundos, pero se sintió eterno. Vi cómo su rostro cambiaba, cómo su cuerpo se tensaba. No me respondió de inmediato. ¿Qué? Su voz sonó débil, como si no creyera lo que acababa de oír. ¿Sabes lo que pregunté? No hagas esto más difícil. Solo dime la verdad. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Bajó la mirada. Luego, negó con la cabeza. No, no sé de qué estás hablando. Mentía. Lo supe porque evitaba mirarme a los ojos, porque su respiración se aceleró, porque una gota de sudor apareció en su frente. Yo tenía la prueba. Podría haber sacado mi teléfono en ese instante y mostrarle el vídeo. Pero no lo hice. Quería que me lo dijera. Quería ver si al menos tenía el valor de confesar. Te lo preguntaré una vez más, dije, mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Me has engañado? Esta vez, me miró. No con tristeza ni arrepentimiento, sino con miedo. ¿Por qué preguntas eso?, susurró. Solté una risa amarga. Porque sé la respuesta. Silencio otra vez. Sus labios temblaron. ¿No es lo que piensas? Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Ah, ¿no? ¿Entonces qué es? Explícame. Ella tragó saliva. Se veía pálida. Por primera vez,
comprendió que ya no tenía control sobre la situación. Fue un error. ¿Cuántas veces? La interrumpí. No lo sé, susurró. ¿No lo sabes? Repetí, incrédulo. Cerró los ojos y negó con la cabeza, como si deseara que todo desapareciera. No quise que pasara, de verdad. Pero pasó. Mi voz era fría, desconocida incluso para mí. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Yo, te amo. Sentí náuseas. Me puse de pie. No digas eso. No después de lo que hiciste. Su rostro se desmoronó. Yo ya no era el mismo hombre que era antes. Y ella tampoco era la mujer que creía conocer. Pero esto aún no terminaba. Dormí en el sofá esa noche. No porque ella me lo pidiera, sino porque la idea de compartir la misma cama me resultaba insoportable. Apenas cerré los ojos. Mi mente estaba en constante repetición, procesando cada palabra, cada gesto, cada mentira disfrazada de justificación. La casa se sentía más vacía que nunca. No importaba que los niños durmieran en sus habitaciones ni que el silencio de la madrugada llenara cada rincón. Algo se había roto, algo que nunca podría volver a repararse. A la mañana siguiente, ella evitó mirarme. Se movió por la casa con pasos ligeros, como si temiera hacer ruido. No dijo nada mientras preparaba el desayuno para los niños, ni cuando me senté al otro lado de la mesa, incapaz de probar bocado. Me pregunté si siquiera había dormido. Sus ojos estaban enrojecidos, su rostro apagado. Pero nada de eso importaba. Salí de la casa antes que ella. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba cualquier cosa que no fuera la sensación de su presencia. Manejé sin rumbo, con las manos apretadas al volante, con el pecho ardiendo de frustración. No había alivio en la confesión de la noche anterior. No hubo redención en sus palabras. Solo quedó la confirmación de lo que ya sabía. No podía seguir así. Durante el día, revisé mis opciones. Pensé en lo que significaría el divorcio, en cómo afectaría a los niños, en cómo tendría que enfrentar preguntas incómodas de familiares y amigos. No había una salida fácil. No había una solución indolora. Pero quedarme no era una opción. Cuando regresé a casa esa noche, ella estaba en la sala, esperándome. Su expresión era una mezcla de miedo y resignación. Quizás esperaba que la perdonara, que intentáramos salvar lo que quedaba. Pero yo ya no tenía nada más que darle. Le dije que sabía lo de aquel hombre desde el principio. Le conté sobre el vídeo, sobre las noches en vela, sobre el tormento de verla fingir normalidad mientras yo me desmoronaba por dentro. No se defendió. No intentó justificarse. Solo lloró. Empaqué algunas cosas esa misma noche. No hubo gritos, ni súplicas, ni discusiones. Solo el sonido de mi maleta cerrándose y mis pasos alejándose de la casa que una vez fue nuestro hogar. No supe qué sentir cuando crucé la puerta. No fue liberación ni alivio. Solo vacío. Me quedé en casa de mis padres por un tiempo. Expliqué lo necesario, sin detalles, sin entrar en lo más doloroso. Ellos me dieron su apoyo incondicional, pero sabía que nadie podía sacarme de ese abismo en el que había caído. Los días pasaron, luego las semanas. La herida seguía ahí, pero ya no sangraba tanto. Me obligué a seguir adelante, por los niños, por mí mismo. Dejé de ver el vídeo. Borrarlo fue difícil, pero sabía que era necesario. No podía seguir viviendo atrapado en ese momento. Ella intentó comunicarse varias veces. Mensajes, llamadas, correos. Nunca respondí. No porque odiara su existencia, sino porque no tenía nada más que decirle. Lo nuestro había terminado la noche en que la descubrí. Todo lo que vino después solo fue una lenta despedida. El divorcio fue inevitable. Trámites, acuerdos, discusiones silenciosas sobre quién se quedaría con qué. Fue doloroso, pero no tanto como seguir viviendo con una mentira. La vida continuó. Nunca supe qué fue de aquel hombre. Nunca quise saberlo. Él no importaba. Nunca importó. Lo que importaba era que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirarme al espejo sin sentir que estaba traicionándome a mí mismo. Y aunque el futuro aún era incierto, al menos ya no vivía en una mentira. Y eso, al final, era suficiente. Mi ex mejor amiga se enamoró de mí, y tuve que alejarme porque se volvió loca. Empecemos. Yo, Okami, de 23 años, tuve una mejor amiga con la que dejé de hablar el año antepasado, después de un año de amistad. A ella la conocí,
siendo la novia de un amigo de la universidad. Nos volvimos amigos muy cercanos. Cuando mi amigo rompió con, llamémosle Diana, ambos querían obligarme a elegir entre ser amigo de uno de los dos. Insistieron mucho tiempo en que tomara una decisión. Sin embargo, mi única respuesta fue: parce, si alguien me hace elegir entre él o alguien más, tenga por seguro que yo nunca elegiré a quien me obliga a tomar esa decisión. Ya estamos grandes. Maduren. Ellos se calmaron con el tema, y yo simplemente destinaba tiempo para compartir con ambos. Pasó el tiempo, salimos de vacaciones de la universidad, y comencé a volverme bastante cercano a Diana, ya que vivía cerca de mí. Pero, aclaro, solo en términos exclusivos de amistad. Compartíamos mucho, pasábamos tiempo en su casa, me reveló sus problemas familiares, y yo le brindé apoyo desinteresado. Soy el tipo de persona que nunca niega un consejo, y siempre tiende la mano a quien lo necesita. Cuando volvimos a la universidad después de las vacaciones, al pasar las semanas, mis amigos en común comenzaron a preguntarme sobre mi relación con Diana. Hacían comentarios como: ¿no te da vergüenza meterte con la ex de tu amigo? O: yo no sabía que te gustaban las feitas. Yo, visiblemente confundido e irritado, les pregunté: ¿de qué carajos están hablando? Fue entonces cuando me dijeron que Diana andaba diciendo por toda la universidad que éramos pareja, pero que lo manteníamos en secreto para no herir a su ex, mi amigo. Fui a confrontarla al respecto, y su única respuesta fue: ay, ¿quién está inventando esas cosas? Como soy alguien a quien le da pereza discutir y que detesta que le mientan en la cara, simplemente me alejé de ella. Aclaré todo con las personas que me preguntaban, y me limité a seguir con mi vida. Cabe aclarar que jamás le di ningún tipo de esperanza a Diana de estar conmigo. Ni un gesto, ni un beso, nada. Ninguna señal mínima de interés. Unos meses después, empecé a hablar con mi exnovia, llamémosle Sol, con la intención de retomar nuestra relación. Habíamos terminado hacía unos 3 o 4 meses, porque ambos estábamos emocionalmente inestables. Sin embargo, fui a terapia, trabajé en mí, y sentía que estaba listo para dar lo mejor de mí y apoyarla en su propio proceso. Sol mostraba interés en volver conmigo, pero notaba que algo la detenía. Se le veía insegura, así que intenté sonsacarle información. Resulta que a Sol le habían llegado chismes de que Diana y yo éramos novios. Lo peor de todo es que Diana subía historias a su Instagram con fotos mías, presumiéndome como su pareja. Yo no podía verlas porque Diana me bloqueaba de sus estados. Por suerte, solo tuve que mostrarle mi Instagram a Sol para que viera que no podía acceder a esas historias. Eso fue suficiente para aclarar la situación. Y días después, Sol y yo volvimos a ser pareja. Esto no le gustó a Diana, quien inmediatamente empezó a hablar mal de mí en todo nuestro grupo de amigos. Al principio intenté ser caballeroso, y no quería hacerla quedar como una loca que buscaba atención. Cuando me preguntaban si era cierto, simplemente respondía: a mí eso me da pereza, crea lo que quiera creer. Con el tiempo, los chismes empezaron a irritarme, así que decidí contarles la verdad a mis amigos. Usé nuestras conversaciones de WhatsApp como prueba, y poco a poco, Diana comenzó a ser marginada por el grupo. Pero no acabó ahí. Un mes después, un amigo de Diana me escribió diciendo que ella necesitaba hablar conmigo para tener un cierre. La verdad, no quería hacerlo. Mi lado personal quería ignorarla completamente, pero mi vocación como estudiante de psicología me decía que lo más sano era dar un cierre y aclarar todo. Le pedí consejo a mi profesora de más confianza. Le di un breve contexto y me dijo: habla con ella. Ella siente que necesita ese cierre, y tú también necesitas aclararle las cosas, pero hazlo sin groserías. Tú eres mejor que eso. Fui con la mejor disposición, pero entre más intentaba hablar con Diana y aclarar las cosas,
más me daba cuenta de que realmente creía las mentiras que había inventado. En un punto de la conversación, empezó a llorar y a gritarme entre sollozos cosas como: ¿por qué me engañaste si yo te amaba? Y hay un chico que me envía flores solo por ser bonita, y por culpa del daño que me hiciste no puedo estar con él. Eso me enfureció. No pude evitar ser grosero y le dije: Diana, yo por ti solo siento lástima y asco. Además, mírate y mírame. ¿De verdad crees que estaría contigo? Más bien, préstale atención al tipo que te manda flores. A ver si por una vez en tu vida no tienes que imaginarte una relación. Acto seguido, me fui. La verdad, me siento un poco culpable por haber usado palabras tan hirientes. Pero para ese punto había explotado. Diana solo buscaba dañar mi imagen y marginarme. Y cuando le salió al revés, intentó hacerme ese show en público dentro de la universidad. Aunque suelo ser muy paciente, una vez que llego al límite, todo me da igual, y hablo desde la ira. Esa sería mi historia. Espero que les guste. Me gustaría saber qué opinan. Ya no se puede hacer nada al respecto, pero disfruto leer diferentes formas de pensar y ver las cosas. Salí con mi maestra y fue la relación más linda que he tenido, y al mismo tiempo no puedo hablar con casi nadie de eso. Estaba en tercero de preparatoria y llevaba mucho tiempo buscando una relación especial. De verdad creo que hacen mucho daño las películas y series que idealizan romances adolescentes. Tuve problemas por intentar salir con una chica que, al día de hoy, considero que fui bastante tonto en intentar conquistar. Ella nunca valoró lo que hacía por ella, pese a todos mis esfuerzos. Incluso me decía cómo le llamaban la atención otros chicos. Aunque tenía varias amigas, seguía buscando esa conexión especial. Un día, al regresar de las vacaciones de Navidad, noté a una chica nueva sin uniforme. Pensé que quizá era porque acababa de llegar, pero para mi sorpresa, ella sería mi maestra. Parecía de mi edad, pero tenía 28 años. Yo tenía 18. Desde el principio, hubo algo en ella que me hacía mirarla fijamente. Mientras mis compañeros decían que sus clases eran aburridas, yo no podía evitar ignorar todo lo demás y fijarme solo en ella. Siempre me he llevado bien con los profesores. Solía bromear con ellos e incluso jugábamos uno en los recreos. Esto me ayudó a acercarme también a esta maestra. Poco a poco, comenzamos a hablar más, hasta bromear mutuamente. Una vez mencionó que le gustaba salir a caminar, lo cual llamó mucho mi atención porque ese es uno de mis hobbies favoritos. Así que, después de pensarlo mucho, un día reuní el valor y le pregunté: «Miss, ¿recuerda que nos dijo que le gusta salir a caminar? ¿Le gustaría salir alguna vez conmigo a caminar por la ciudad?». Ese día fui muy feliz, incluso me buscó en Instagram, y concretamos nuestra salida. La primera salida fue increíble. Platicamos, bromeamos y la pasamos bien. Pronto volvimos a clases, pero ella aceptaba que la acompañara a su estación del metro. Cada vez que salíamos, la relación crecía. Un día la invité a caminar nuevamente, y fue cuando todo cambió. Esa salida fue igual de divertida y calmada que las anteriores, pero hubo chistes más atrevidos de ambos lados. Mientras esperábamos una pizza, me pidió que me sentara junto a ella. Entre jugueteos y pláticas, nos dimos nuestro primer beso. A partir de entonces, ya no solo la acompañaba a su estación, también nos quedábamos más tiempo juntos, abrazándonos, besándonos, e incluso compartiendo momentos más íntimos. En clase, manteníamos todo en secreto. Éramos solo alumno y profesor ante los demás. Pero fuera del aula, ella se convirtió en la experiencia que estuve buscando durante tanto tiempo. Tenía un sentido del humor juguetón, podía ser atrevida o cariñosa, pero también distante. Lo entendía, sabía que nuestra relación no podría llegar muy lejos. Siempre supe que, si algún día ella decidía terminarlo, tendría que aceptarlo. Cuando terminé la preparatoria, pensé que habría más libertad para vernos, pero ella comenzó a ocupar su tiempo en otras cosas. Poco a poco, dejó de buscarme. En una de nuestras últimas salidas, la noté distante, hablamos sobre ello, y ambos lloramos al darnos cuenta de que nos quedaba poco tiempo juntos. Esa noche caminamos bajo la lluvia, saltamos charcos y compartimos un chocolate. Fue una noche inolvidable. Cuando se acercaba su cumpleaños, quise hacerle algo especial. Le compré un regalo y le preparé una tarde linda.
todo parecía perfecto, pero después de ese día dejó de responder mis mensajes. Pasaron semanas, luego meses. Le escribí para saber si quería alejarse, pero nunca obtuve respuesta. Fue doloroso, pero lo acepté en silencio. Apenas podía hablarlo con alguien, y quienes supieron mi historia no me creyeron. Ayer, después de todo este tiempo, me respondió. Me dijo que estaba bien, que había estado ocupada y pensando cómo responderme. Me agradeció por todo, pero me explicó que lo mejor era que nuestra relación terminara. Le agradecí por la respuesta, pues al menos supe que estaba bien. Aunque una pequeña parte de mí deseaba que me buscara de nuevo, entiendo que lo mejor es quedarme con los buenos recuerdos y seguir adelante. Le respondí. Gracias, eso era todo lo que necesitaba. Gracias de nuevo por todo. Y así terminó la historia.